Hola, bienvenidos a todos a este workshop que vamos a realizar conjuntamente Artec con Allplan. Me presentaré, yo soy Antonio Fernández González, soy el CEO y director de Artec y voy a tener a cargo ahora mismo una presentación para fijar unas ideas sobre lo que vamos a ver en las siguientes presentaciones. El objetivo fundamental de este workshop es centrarnos en el flujo de trabajo BIM aplicado a las áreas de presupuestos, de planificación del proyecto y de diseño estructural. Las personas que vamos a presentar, vamos a estar en este workshop, vamos a ser yo mismo, que yo me he presentado, David Sancho Romo, que es el Product Manager BIM de Artec, y por parte de Allplan España, Juan Carlos del Peral. Bien, me gustaría un poco centrar, para empezar el workshop, me gustaría centrar un poco el pasado, de dónde venimos, y un poco creo que entenderemos lo que vamos a ver a continuación. Venimos, los asistentes, unos vendrán de programas de dibujo, en el periodo 2000 a 2010, fundamentalmente la mayoría habéis utilizado programas orientados al dibujo de los planos y en estos programas fundamentalmente se tomaban decisiones orientadas a la representación de los elementos en los planos. Allplan, programa que aterrizó en España, creo que en el año 1996, en ese sentido puede considerarse pionero en adoptar metodologías BIM en el proyecto. Lo que desde ese momento realizábamos realmente eran maquetas digitales en 3D para presentaciones de proyectos, tratando de incidir en los aspectos exteriores o del entorno, maquetas digitales que sustituyeron a las maquetas en madera y cartón que se podían hacer en décadas anteriores. La comunicación entre los presupuestos CAD y estructuras CAD estaban basadas en planos y dibujos 2D, no en el intercambio ni en el trabajo colaborativo sobre el modelo 3D. En resumen, el modelo 3D ha sido siempre un resultado final, nunca es un modelo de trabajo 3D y era necesario el dibujo de cada uno de los elementos en los planos del proyecto. Vemos aquí dos imágenes típicas para fijar un poco las ideas, un plano hecho con Allplan y un plano hecho con nuestro programa Trical de cálculo de estructuras. ¿De dónde venimos? ¿En qué situación de partida tenemos con Allplan en el área de presupuestos? Bueno, tenemos por un lado medición sobre plano, medición sobre el dibujo, podría ser una medición manual o semiautomática de áreas, líneas, polígonos y elementos. También venimos de que en Allplan se puede asignar manualmente las partidas de cada elemento, incluso se puede acceder a bases de precios con una conexión directa con GEST. En Allplan se hace la exportación de mediciones en formato XCA, que es importado por GEST, yo creo que desde el año 2000. En Allplan todos los elementos que se miden deben estar diseñados o creados, no existen mediciones a partir de los locales definidos en Allplan. Las mediciones repetidas hay que tratarlas en GES como vinculación de mediciones entre partidas y hacemos una definición manual de la organización del presupuesto y como conclusión de esta situación de partida de años anteriores, cada elemento debe estar dibujado para poder generar su medición y no tenemos mediciones de locales. Vemos aquí dos imágenes, un dibujo sobre el que medimos áreas y líneas y un resultado de listado de medición y presupuesto. Bien, ¿cuál es la situación de partida en estructuras CAD? Bueno, pues tenemos por un lado la creación de la estructura independientemente de la arquitectura, en el mismo equipo, en distintos equipos de personas. La utilización de los planos de CAD 2D en planta o en alzado para levantar o definir a partir de ellos el modelo estructural. En algunos casos tenemos incluso el dibujo de los ejes 3D estructurales y podemos incorporarlos automáticamente, pero en este caso solo de ejes, de barras. Y en función ya de los programas, pues podemos estar trabajando con un modelo 3D simplificado de la estructura, que solo trabaja en vistas 2D, o podemos también estar trabajando con programas no conectados que no comparten una filosofía de un único modelo BIM estructural. Decir, los que sois usuarios de Trical, que estáis asistiendo, que Trical utiliza un modelo BIM único de toda la estructura desde su presentación en el año 1991, con lo cual pues estos conceptos, desde luego, para los usuarios de Trical no son nuevos. Vemos aquí dos imágenes de Trical, pues una visualización de una cimentación con zapatas y pilotes y un plano 2D sobre el que se va a levantar una estructura. Esta es la situación de partida, repito. Y aquí lo mismo, pues un modelo BIM de la estructura en la imagen superior y una imagen ya sólida de la estructura en Trical. Bien, podemos fijar una fecha, puede ser el año 2006, donde hay un cambio de rumbo. De la maqueta digital para presentaciones se pasa al modelo digital virtual del proyecto y compartido. En este año, contemporáneamente, se produce la presentación del formato IFC 2x3, que permite llevar a cabo lo que vamos a ver a continuación.
Allplan permite la construcción virtual del proyecto, la arquitectura, la ingeniería del entorno. Realmente estamos hablando de un proceso de construcción por dos veces, por duplicado. Primero una construcción virtual y luego la construcción real ya en obra. Decir en estas fases iniciales del workshop que el BIM no influye en la fase creativa del proyecto. El BIM es la fase de definición y de intercambio del proyecto. Al igual que una maqueta en madera, por irnos hacia atrás en el tiempo, no incluía tampoco la fase creativa del proyecto. El BIM no supone una modificación de los procesos creativos, sobre todo para los arquitectos que estáis asistiendo, de la arquitectura ni de la ingeniería. Cambio de dibujar cada plano a obtener cada plano desde el modelo BIM. Vemos aquí distintas imágenes, pues la parte de arriba Allplan con una estructura de trical y luego distintos modelos BIM de la estructura o del edificio. Bueno, para estar preparados para el BIM, pues tenemos que adoptar procesos, diferentes cambios de definición del modelo virtual y cambios dentro de la organización interna de cada una de las empresas. Se tomará unas decisiones en diferentes fases. Tendremos que utilizar las herramientas más adecuadas. En el fondo, realmente el éxito de la utilización del BIM dependerá de las herramientas seleccionadas, ya que el BIM no es una teoría, sino que es una práctica aplicable con un software, con determinado software. En el área de presupuestos CAD, tenemos que hacer un salto de presupuestos CAD a presupuestos BIM. ¿En qué sentido? Pues ahora se puede realizar el presupuesto, las mediciones, las especificaciones de aplicación sobre elementos del modelo virtual, no sobre dibujos. Se pueden obtener mediciones sobre elementos no diseñados, no necesariamente diseñados. Se pueden obtener mediciones de locales y va a existir, como vamos a ver en el workshop, una correspondencia visual entre el presupuesto, su valoración y los elementos BIM de donde proviene. Tenemos aquí distintas imágenes de nuestra solución GEST. Vemos que siempre en todas ellas aparece una imagen o digamos aparece el modelo 3D del edificio en el que estamos realizando la medición, tanto en la parte de derecha inferior de una habitación como elementos, y siempre tenemos relacionado elemento, medición y presupuesto. En el área de estructuras BIM, bueno, pues vamos a seguir apostando por el modelo que planteaba Trical desde el año 91, un único modelo 3D de la estructura. Vamos a incorporar control de cambios sobre el modelo BIM de estructuras cuando nos relacionemos, como veremos, con la arquitectura. Y vamos a poder obtener elementos estructurales con diferentes niveles de detalle, que es un concepto que también va a ser un concepto fundamental dentro de este workshop. ¿Qué nivel de detalle necesitamos en el modelo? Eso estará en función de muchas variables, como veremos luego. Tenemos aquí, pues a nivel de Trical, pues desde armaduras, barras, fases. Bueno, volvemos entonces al flujo de trabajo, para centrar las ideas, y en breve pasamos ya a las siguientes ponencias. Flujo de trabajo en presupuestos. Definimos el modelo BIM del proyecto de arquitectura y idea no es necesario introducir todo lo que se va a medir. Hay un concepto que se utiliza en BIM que es el Level of Development y el concepto clase Videplan. Importante, no se necesita definir una maqueta 1-1 de nuestro proyecto. ¿Qué es una clase en Videplan? Pues es una clase en Videplan, es una referencia que se asigna a los locales y a los elementos a partir de otros elementos. El proceso de asignación de estas calidades y características es fundamental para introducir el factor precio, el valor económico de nuestro proyecto, ¿no? Y obtener mediciones, obtener el presupuesto, controlar los cambios, las modificaciones, siempre estará relacionado con cada elemento BIM del que proviene. Tenemos este esquema, pues empezamos por la izquierda, en Allplan pues tendremos el diseño 3D de la arquitectura, asignamos las clases Videplan en función del nivel de detalle que hemos seleccionado, que puede, como te digo, elementos que he diseñado o elementos que no he diseñado, pero que sus dimensiones, sus mediciones van a estar relacionadas con otros que sí existen. Eso lo pasamos a Videplan, ya a la parte central, donde vamos viendo ya calidades, obtenemos ya los presupuestos de cada uno de los elementos o de las habitaciones, y finalmente lo pasamos a GES, donde ya haremos certificaciones, planificación, tiempos, costes. El flujo de trabajo en estructuras, para fijar un poco las ideas, definiremos la estructura en el software BIM, en este caso en Allplan, o en el software Trical, y dependerá un poco de las funciones de cada software y también de la tipología de la estructura. Por ejemplo, Trical tiene asistentes paramétricos para creación de estructuras de naves, estructuras 3D, vallas espaciales, andamios, que incluyen su geometría, sus cargas, tanto gravitatorias, viento y sismo, como perfiles. En este caso, el flujo es lógico que se empiece por Trical y una vez que esté definida la estructura, pasarlo a Allplan.
Igualmente, en el sentido contrario, desde el modelo BIM, Trical puede importar de Allplan los ejes, las dimensiones iniciales, así entre comillas, pues luego serán cambiadas a nivel de resistencia estructural, de los elementos de las losas y de los muros. Y en Trical se realizará ya todo el proceso de cálculo, ¿no? Definición de cargas, secciones, dimensionado, armaduras. Vemos un poco aquí el primer esquema, desde este que estaba comentando. Desde Allplan hacemos el diseño 3D, arquitectura ejes, y eso lo pasamos a Trical para su cálculo. Y en sentido contrario, pues estructuras como esas dos fotos, con una facilidad de definición en Trical muy grande, pues las definiremos en Trical y cuando estén terminadas las pasaremos al Allplan para integrar con la arquitectura. Ya dentro de Trical me gustaría un poco resaltar las fases que puede tener la definición y el cálculo de esa estructura. Empezaríamos por la izquierda, bueno, pues creamos la parte de geometría, modelo estructural, con los distintos elementos. En la parte central definimos sus cargas y sus secciones, y en la parte derecha pues hacemos el análisis del dimensionamiento. Las flechas de abajo, las que están en rojo, en los dobles sentidos, son muy interesantes. Es decir, si nosotros por dimensionamiento necesitamos modificar una carga o necesitamos modificar una sección, lo lógico es que dentro del software estructural, como estamos viendo aquí, podamos ir hacia atrás o hacia adelante, incluso hacer distintos planteamientos estructurales con distintas geometrías. Siempre dentro del mismo software estructural. No tendría sentido tener que recurrir al software BIM, al Allplan, para poner una carga, por ejemplo, o para cambiar una sección. Aquí tenemos distintas salidas que genera Trical, tanto de losas, como de planos, como de vistas 3D. Siguiendo un poco con el flujo de trabajo de estructuras, pues en Allplan recuperaremos el modelo BIM de la estructura con sus armaduras y sus uniones, y lo incorporaremos al proyecto con la arquitectura, cosa que veremos en este workshop. Igualmente podemos recuperar los planos estructurales creados por Trical. Y en GES veremos que podemos recuperar el modelo BIM de la estructura creada por Trical con sus mediciones y el presupuesto de la estructura asignado a cada elemento. Este es el flujo de trabajo. Desde Trical, terminada la estructura con sus armaduras, con sus uniones, lo pasaremos a Allplan. Aquí tenemos en el centro pues dos imágenes de Allplan, que ha recibido la armadura de zapatas y de vigas de Trical, y en la derecha pues ha recibido de Trical esa nave industrial con varias plantas. Para ya la última idea de flujo de trabajo desde Trical, podemos pasar a GES, lo que es el modelo BIM de la estructura, para que en GES sea ya tanto a nivel de fases como de certificaciones como de tiempos. Lo tenemos en esta imagen. Tenemos en la derecha la pantalla, la estructura, y en la izquierda tenemos la imagen de GES, que tiene para una determinada partida, en este caso los kilos de acero, pues de qué elemento, en este caso de esas cerchas que hay, a cuáles se refiere. Bien, pues como conclusiones, un poco en esta primera introducción que ya termino, el flujo de trabajo vemos que no es único. Hemos visto flechas de Allplan a Trical a GES, otras de Trical a GES, otras de Trical a Allplan. El flujo de trabajo está abierto a adaptaciones particulares de cada organización. El concepto de OpenBIM en el intercambio de aplicación reside en el intercambio de aplicación de la información entre las aplicaciones. Es decir, el concepto OpenBIM significa que yo puedo tener un programa en el que recibo modelos, información en formato IFC para incorporar a mi sistema. Las prestaciones de las aplicaciones vemos que van a incidir en la productividad del OpenBIM, como vamos a ver a continuación. No olvidemos que aquí estamos hablando de comunicación, pero difícilmente comunicaremos, será imposible de comunicar algo que no soportamos en nuestras aplicaciones. Muy bien, pues por mi parte nada más, os doy paso a vosotros. Bueno, buenas tardes, soy Juan Carlos del Peral de Allplan España, Allplan System España. Supongo que ya estáis viendo mi pantalla bien y se me escucha. Si en algún momento no me escucháis, pues me dais un toque. Bueno, aquí vamos a ver un poco, o sea, este es el entorno del programa Allplan. Esta es una ventana de animación y bueno, lo que hemos hecho es levantar un modelo muy fácil. La verdad es que arquitectónicamente no muy acertado, pero bueno, de lo que se trata es de lo que ha dicho antes el compañero de Artec, el CEO, Antonio, que es de ver la interoperabilidad, ¿no? Y el funcionamiento de las aplicaciones en BIM. Entonces, bueno, voy a poner aquí tres ventanas, ¿vale? Vemos tres ventanas con una de animación y estudiamos un poco el modelo. Bueno, no se trata de ver Allplan, esto es un modelo de plantas, pero bueno, aquí tendremos en Allplan nuestros proyectos, por ubicarnos un poco.
Vamos a ver que está consultando el directorio de proyectos, ¿vale? Bueno, y estamos en un proyecto que hemos hecho para el tema de mediciones y dentro de este proyecto, pues bueno, lo que hemos creado es una estructura de que es lo que vamos a transmitir a los programas en BIM, es decir, pues creamos una estructura, el lugar, la construcción, una serie de pisos y en cada piso la documentación. Alplan es un sistema multiarchivo, con lo cual tenemos varios archivos para las cosas y luego la información también se organiza. Aquí tenemos los niveles. Alplan es un sistema multiarchivo de niveles también. O sea, esto es una estructura que nos creamos y los elementos se adaptan. Y luego veremos cuando nos conectemos por IFC cómo el IFC también nos puede traer estructuras de este tipo. Bueno, aquí si no queremos ver el modelo entero, pues vamos apagando, vamos a ir a centrarnos, por ejemplo, en una planta. Vamos a analizar pues un poco lo que es una planta de este modelo. Me quedo con la planta cuarta esa, por ejemplo. Bueno, espera que apagamos ese entorno de cochecito que está aquí, está en el sitio, los ejes sí que los dejo. Bueno, los tenemos en gris, como veis, los que conocemos, si conocéis Alplan, voy a poner esto más pequeño. Este sistema de archivos, el rojo es en el que trabajo, el amarillo es editable, modificable y esto que está en gris, que lo voy a poner activos, son los ejes. Lo que nos hemos hecho es dibujar unos ejes, o sea, porque tenemos un sistema de ejes, dirección, el número de ejes que quieras, ¿no? Pero bueno, esto no es obligatorio, o sea, yo podría también hacer un pilar en cualquier sitio, es decir, Alplan tiene una filosofía de asistentes, aquí ya vemos los locales hechos y todo, pero por explicaros un poco cómo se construye, pues simplemente si tú tienes un muro, pues das un doble clic y haces un muro con las mismas condiciones. Eso no va a hacer, el muro tendría las mismas condiciones, imaginaros que en vez de eso lo hacemos sobre este tabique, bueno, pues ese tabique con todas sus condiciones, da igual que sea un muro, un tabique, una cota, una puerta o un local. Por ejemplo, si yo tengo unos acabados para una habitación, para un salón o para un aseo, pues hago un local en cualquier sitio, luego veremos lo que son los locales. Vale, voy a quitar el reconocimiento automático para que no tarde en buscar el contorno y ese es un local, pues por ahí que está en el aire, ¿vale? Y que tiene aquí sus acabados, azulejos o lo que sea. Voy a borrar estos elementos que he hecho aquí simplemente para que se entienda la filosofía. Y bueno, aquí pues lo que vemos es que hay una serie de estancias. Voy a quitar las vigas porque precisamente para eso está el sistema de estructuras, para poder quitar a vigas, por ejemplo, el forjado. Me voy a quedar, bueno, el mobiliario también lo voy a quitar y me voy a quedar con los muros, los locales, las ventanas, ¿vale? Estos locales, bueno, pues es muy sencillo de hacer. O sea, Alplan tiene, lo veis aquí en la animación, tiene unos locales. Voy a corregir lo que ha dicho Antonio. Nuestros locales permiten meter mediciones de acabados, es decir, se puede medir. Lo que pasa es que luego vamos a ver el concepto de Mideplan, que ahora lo explicaré. Es decir, nosotros ahora mismo en la conexión con GES, lo que damos es aquí partidas de GES, tanto a las paredes, al suelo, al zócalo, con lo cual directamente todos los acabados del local, incluso recortando ventanas o diciendo que si una ventana es menor de no sé qué, da igual la forma de la ventana. Veis aquí que, por ejemplo, el azulejo rodea la ventana en el cuarto de baño. Por ejemplo, si un cuarto de baño se puede quedar a una altura porque tenga un falso techo y no tienen por qué llegar a los acabados y cada capa puede estar a una altura, es decir, que podemos hacer una medición como queramos, ¿vale? En este caso, lo que propone o lo que vamos a hacer con el flujo de trabajo BIM es introducir un nuevo programa de GES que es bastante potente, que es una idea muy buena, por la cual felicito a Artec, es un programa bastante bueno y que ellos, junto con el programa de GES, pues crean una solución muy buena para lo que es llevar temas de mediciones en modelos BIM y lo que es la gestión luego de la obra. Lo vamos a ver, es muy interesante. Os aconsejo que no os vayáis porque es muy interesante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues en vez de dar códigos, porque nosotros en un muro de varias hojas de Alplan, pues cada hoja puede tener su código y podemos hacer un tipo de mediciones, es decir, si tenemos un muro aquí en Alplan, pues lo que veríamos es que aquí tenemos la partida, o sea, aquí pondría la partida, la asociaríamos a GES, y cada uno puede tener un tipo de mediciones, estos metros cúbicos porque sea un aislante, cada uno puede tener una altura, es decir, ahora tienen todas las alturas iguales, pero cada capa, pues esta capa podría estar tapando un forjado o lo que fuera, es decir, que podemos hacer mediciones directas de todos los elementos. Pero es verdad que a veces, pues sobre todo en etapas iniciales o con proyectos que no queramos definir, es lo que se ha comentado, pues a lo mejor tenemos un muro como este que vamos a asociar a una partida. Eso es lo que, bueno, aquí estáis viendo que ya he puesto algunos códigos, ¿vale?
Entonces lo que vamos a hacer, pues vamos a introducir un atributo, ¿vale? En el elemento, por ejemplo, si este es un muro, le voy a dar perdón, que tenía la orden borrar, voy a deshacer, le voy a dar un doble clic y entonces lo que vemos aquí es que podemos asociar atributos a muros o a las hojas de los muros y aquí lo que tenemos es un código, bueno, en este caso, como mi dplan está muy bien pensado, me deja elegir el nombre del archivo y yo aquí le he llamado description, este es el código con el que yo voy a identificar en este caso a los muros exteriores, ¿no? Entonces lo que vamos es poniendo un código a cada elemento que queramos medir unívocamente. Y lo mismo hacemos con los locales. De forma que este elemento, bin, que es el local, que es este de aquí, o sea, si yo le selecciono, lo vamos por ahí en rojo, vamos a poner aquí, ¿veis? Es elemento de local, o por ejemplo el elemento puerta, este elemento, cada elemento lo que va a tener es un código, ¿vale? Yo aquí el código lo he sacado en pantalla. ¿Ese código cómo se introduce? Bueno, pues es muy simple. Bueno, el que conozca el plan, porque habrá alguien que es cliente del plan y ya de paso pues pueda verlo fácilmente, sabes que tenemos toda una gestión de atributos en el plan. Entonces tenemos por aquí módulos adicionales, pues aquí tienes toda la gestión de atributos. Y aquí podemos eliminar atributos, añadir atributos, transmitir atributos de un elemento a otro, modificar atributos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero añadir un atributo a un local, pues lo único que tengo que hacer es esto. Y aquí tendría que sumar el atributo. Es decir, ir aquí, yo lo que me he creado es un atributo de usuario, un grupo artec para no perderme y el atributo description. ¿Vale? Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería con nuestros favoritos. Es decir, si yo cargo un favorito para mi dplan que ya tiene este código, pues ya está. Entonces aquí le metería, pues, vamos a poner otra cosa, vamos a poner xxx, luego lo borramos. Imaginemos que ese es el código que queremos dar a este local. Pues bueno, le damos y aplicamos. El código sería xx, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues claro, si ahora queremos dar el código, yo qué sé, pues un código a todos los locales, para eso tenemos los filtros. Es decir, nosotros entraríamos. Imaginemos que a los muros exteriores, pues le queremos dar el atributo que hemos mencionado, mm2, por ejemplo. Entonces yo entraría aquí, en asignar atributos, cogería mi ficha de mi dplan y diría, bueno, pues en este caso quiero que todos los muros exteriores de este proyecto o de esta planta fueran mm2. ¿Vale? Acepto. Y ahora, para aplicárselo, pues aunque tuviera el edificio entero, lo que tengo son filtros. Quiero un elemento de arquitectura y, bueno, podría decir muro que tiene no sé qué condiciones, o con este goterón, decir todos los muros que son igual que este. Entonces, como veis, él va a buscar los muros que cumplen esas condiciones y le aplica el código. Si lo queremos ver en pantalla, podemos tener preparada una etiqueta. Con la derecha podemos sacar una leyenda, una etiqueta. Las leyendas pues son aquí personalizables. Bueno, ahí viene con todas las medidas, pero tú eliges aquí lo que quieres traer. Pues solo quiero que me venga el description. Y yo qué sé, si quieres poner altura, que en este caso son 3 metros, lo que tú quieras ver. Te haces una leyenda con el tipo de texto que quieras, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que tenga el mismo color que esta que hay aquí. ¿Vale? Y entonces yo podría ir sacando las leyendas de todos los muros. Están por aquí algunas puestas, por ejemplo, perdón, este muro, pues igual, la leyenda, perdón, me he equivocado aquí, vale, y podría ir sacando todas las leyendas. Una vez que yo trabaje con esto, lógicamente, lo que tendré es un asistente, igual que tengo este, pero tendré para mi proyecto el asistente con los tipos, y aquí en vez de poner tabique, pues pondrá tipo de muro. Es decir, si yo un muro que ya tiene ese tipo de atributo, le hago desde uno que ya está hecho, pues si saco ahora la leyenda, este elemento es nuevo, pero tiene el mismo código. ¿Vale? Voy a borrar el elemento ese para no transmitirlo luego. Y lo mismo pasa con los locales. Si queremos aquí obtener... ¡Ay! Se me ha bloqueado. Perdóname un momento, que se me ha bloqueado. Ahora. ¿Qué le ha pasado? Uf, se me ha quedado sin pila.
Un momento que me he quedado sin pila en el ratón. Esto es el efecto de la demo. Voy a buscar otra pila. A ver si esta tiene... Perdonad, me he quedado sin pila. Y como es un ratón inalámbrico, sin pila no funciona. Vale, a ver si esta otra que tengo aquí. Ahora, vale, perfecto. Disculpas. Bueno, como veis además el local se irá reconstruyendo, es decir, si nos centramos en un local por aquí, por ejemplo este, que veis que está aquí, ¿vale? ¿Veis ese pilar? Bueno, vamos a coger otro que tenga el acabado aquí, por ejemplo este. Si yo moviera ese pilar o lo cambiara de tamaño, digamos que el local va reconstruyéndose respecto a eso. O sea, le digo desplazar, por ejemplo, y veis, pero de momento... Este, por ejemplo, imaginario que lo traigo aquí, pues seguiría reconstruyendo. Bueno, otra operación que se puede hacer es, imaginaros que ahora tuviéramos, bueno, si quisiéramos, sabéis que tenemos aquí un montón de propiedades. Si me voy aquí a arquitectura, podemos sacar esta información en una tabla, ¿vale? Es decir, pues quiero todas las superficies en planta, que me las sume, aquí tenéis, el baño mide tanto, esto es interactivo. Si hago cualquier modificación, la suma se modifica, ¿vale? Y luego tengo el tema de listados, que era lo que os decía, al final la conexión con GES es como un informe, donde yo digo, quiero sacar un informe de locales, voy a sacar todo lo que hay aquí, y bueno, aquí ya hay, perdón, este es el que demuestra los cálculos, y el que tiene es listados de locales, este es el que me sacaría pues la información de todos los locales. Por ejemplo, el baño, pues tiene este acabado en el zócalo, el terraza en el suelo, iría sumando, pues y tiene un hueco de ventana, tiene una ventana, tiene una... O sea, si tuviera un baño, que ahí tenemos puesto los muebles, pues saldrían aquí. O sea, en alguno incluso, ¿veis? Si tuviéramos los muebles, saldrían, ¿vale? Entonces, esto sería lo que me permitiría pasar mediciones de acabados a través de GES. Mideplan, lo que pasa es que da un salto más allá y añade al código esto para que luego veremos para completar todas las medidas asociadas al local sin tener que dibujarlas. Imaginemos que ahora, por lo que fuera, pues los dormitorios, uno o varios o todos los que se llaman igual, pues quisiéramos cambiar cualquier cosa. Por ejemplo, este código HD1 fuera HD3. Pues puedo incluso coger una orden de texto, por ejemplo, esta orden de texto que es para reemplazar textos, buscar todos los textos en un proyecto, en una zona o donde yo quiera, y decir, pues búscame el código HD1, ¿veis? Los ha seleccionado en rojo todo, y digo, con los HD1 cámbiamelos por HD3. Es decir, que aunque ahora tuviera una decisión de cambio de lo que fuera, ¿vale? Ha cambiado el atributo. Lo mismo podría hacer si con cualquier tipo de texto. Es decir, imaginaros que en vez de decir dormitorio, pues quiero decir habitación. Bueno, pues yo haría lo mismo, es decir, me iría aquí a reemplazar texto y diría reemplazar texto. ¿Verdad? ¿Dónde? En todo esto. ¿Qué quieres buscar? Pues dormitorio. ¿Y qué quieres poner? Pues habitación. Ya está. Es decir, que cualquier cambio es, y con lo cual se hubiera cambiado los planos, he dado marcha atrás. Las puertas pues también tienen su código, es decir, si esta puerta, que es un elemento de Alplan, si le saco su leyenda, pues tiene el acabado MP1. Hay una forma de poner estas leyendas automáticas. Estas leyendas, el que conoce Alplan sabe que nosotros además tenemos un sistema de layer para ocultar información en los planos o para componer planos. Entonces, pues por ejemplo, en este caso, esta leyenda de aquí, que es esta, le puedo decir que se apague, ¿vale? Y como veis, desaparece. Esto quiere decir que en un plano yo puedo filtrar la información y crear un tipo de plano que contenga o que no contenga según qué textos, según qué cosas, según qué dibujo, igual que los muros y todo está pensado para que la definición de los elementos sea como yo deseo, ¿no? Bueno, lo voy a volver a encender y ya está. Yo creo que sobre cómo se trabaja en Alplan y cómo se modela, simplemente decir que una vez que hagamos esto de trabajar con Mideplan, pues los asistentes nuestros estarán enriquecidos, igual que todo, cualquier cosa es objeto de un asistente, una cota o un nudo, pues si ya tiene los tipos de elemento y los tenemos clasificados, estaremos trabajando ya con los tipos puestos y luego podemos hacer reemplazos. Vamos
a montar el elemento entero. Bueno, también aquí en vez de apagar se pueden guardar aquí nombres de favoritos y decir que quiero encender el edificio. O sea, tenemos muchas facilidades para gestionar el modelo. También deciros que Alplan, como es multiarchivo, funciona muy bien porque lo que no estamos utilizando no lo carga, y que luego aquí es donde tenemos todos los alzados, las secciones, que no es objeto de este workshop que hacemos con Artec, pero bueno, cualquiera que quiera ver el funcionamiento de Alplan es un programa espectacular y muy fácil de usar, y al que se le saca mucho rendimiento. Y bueno, aquí veis, podemos crear listados de información que nos comprobarán todas las mediciones o todos los elementos que tenemos y que estamos mandando a los distintos programas para hacer un rigor más estricto en el uso de BIM y en las comprobaciones de lo que enviamos y de lo que recibimos. Bueno, pues con esta estructura, ¿vale? Lo que vamos es a enviar esta estructura a David Sánchez, ¿vale? Lo que voy a hacer es crear un IFC, es tan fácil como exportar IFC, no tiene más misterio. Alplan está certificado por la Building Smart para importar y exportar IFC, tanto en importación como en exportación. Bueno, aquí podríamos decidir que ahora el sitio no va o que una cosa no va, es decir, no tengo por qué mandar todo, puedo mandar como está o incluso guardarme la configuración de lo que quiero mandar para que cada vez que mande esto me esté conservando lo que yo quiero mandar y no se me olvida enviar algo. Bueno, le voy a decir OK y lo voy a dejar en el escritorio. Y le voy a poner el nombre, pues, por ejemplo, mediciones. Es que me coge mediciones. El formato que estoy mandando es el IFC 23. Y ya está, lo guardo, aceptar, y bueno, ahora David lo cogerá de mi escritorio con la conexión esta, vamos a ver, tampoco es que tarde mucho, y mientras David lo copia, yo lo voy a abrir en un programa como Solidly para que veamos pues, el IFC que estamos enviando, ¿no? En ese IFC va toda la información. Lógicamente ahora, pues igual llegan los coches, el suelo, la bicicleta, o sea, eso no teníamos que haberlo mandado, pero bueno. Eso es una decisión luego de... Aquí hemos dado clases, ahora lo veremos con David Sánchez. Por ejemplo, la barandilla tiene su código para mí de plan, las vigas que están por aquí, ¿veis? Los locales tienen su código, los forjados, o sea, tenemos toda la estructura que va a necesitar mi plan. Bueno, esto es un informe de los locales que pasa, de los muros que pasa, de los pilares que pasa, etcétera. Bueno, esto te dice los elementos del plan, te dice los elementos que llegan al IFC y ya está. No ha habido ningún error, perfecto. Y bueno, cópiatelo. Voy a abrir una copia en Solidly. David, vete copiándolo. Sí, ya lo tengo por aquí, lo voy a abrir. Te lo estás copiando, vete abriéndolo. Y mientras tanto, pues yo lo enseño aquí en Solidly. Como sabéis, bueno, pues si no lo sabéis, el grupo Nemetschek al que pertenece al plan, pertenece también Graphisoft. Y bueno, pues aquí vemos el modelito y aquí tenemos la misma estructura que hemos visto del sitio, no sé qué, la construcción, los pisos. Dentro de cada piso, pues tendremos aquí pues, los muros. Y si tocamos aquí un muro, pues veis, pues bueno, Solidly tiene una peor visualización, ¿veis? Ese es el muro o lo que sea. Vale, ahí, etcétera, ¿no? Si queremos ver una planta, pues igual. Bueno, ahora yo ya, David, cuando quieras, te puedes quedar con el control, si estás preparado. Perfecto. Pues muchas gracias. Voy a mostraros mi pantalla. Vamos a ver. No sé si ahora ya te funciona. Sí, es que he tenido antes ahí un problema, pero aquí veis mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí, ahora la veo perfectamente. De acuerdo. Pues este esquema que tengo aquí, bueno, me va a servir un poco para explicaros el método que utilizamos para generar las mediciones automáticamente. Entonces, Juan Carlos le ha ido poniendo un código a cada elemento. Por ejemplo, al muro pues le ha puesto este código, MC1, que puede ser pues un muro de cerramiento tipo 1. A la ventana pues otro código. Y ha exportado el archivo al formato IFC. Entonces, dentro de ese archivo se incluyen todas las mediciones de los elementos, las que os he estado mostrando antes en Alplan, pues igual que se pueden ir incluyendo en los planos o sacar en listados, también se han incluido en el archivo IFC. Entonces, con mi plan hemos abierto este archivo
y se van a generar todas estas partidas. Por ejemplo, para el muro, pues multiplicando longitud por altura, pues se puede generar una partida para el propio muro, una partida para un revestimiento, etcétera. O, por ejemplo, para la ventana, pues multiplicando longitud por, o sea, anchura por altura, podemos tener la superficie de la ventana y del acristalamiento, y con la anchura podemos crear la partida del vierteaguas de piedra artificial. Y luego generamos el presupuesto ya para abrirlo con GEST. En el caso de los locales, también le hemos ido poniendo unos códigos, y dentro del archivo IFC se incluyen las mediciones de esos locales y el código. Entonces se van a generar muchas partidas. Por ejemplo, el área del local puede servir para crear la partida del pavimento o del techo, el perímetro por altura para crear una partida con la superficie de los paramentos verticales, y también se van a generar partidas de elementos que no se han dibujado en el modelo. Por ejemplo, por cada cuarto de baño que tenga este código, se van a poner 2 puntos de luz y 2 bases de enchufe, y la fontanería, por ejemplo. Entonces, esto permite crear partidas de elementos que no se hayan dibujado en 3D en el modelo BIM. Bien, pues el archivo IFC que acabas de generar lo tengo aquí abierto en Mideplan, el mediciones.ifc, y así es como se muestra en la pantalla de Mideplan. Este es un poco el interface que tiene el programa. Aquí a la izquierda figuran las distintas plantas que se pueden ir desactivando, por si queremos centrarnos en una de ellas para visualizarla. Por ejemplo, en este caso, pues solo la tercera planta. Esto se puede ir girando para verlo pues desde distintos puntos de vista. Y en esta tabla intermedia, si seleccionas la rama principal, te muestra todos los elementos que incluye el modelo. Si seleccionas solamente una planta, pues te muestra los elementos que hay en esa planta solamente. Y podemos ir seleccionando alguno de ellos. Por ejemplo, esto es una ventana. Por aquí te va ubicando dónde se encuentra cada ventana, ¿no? Abajo te muestra también las partidas que va a crear para esta ventana. Por ejemplo, en este caso, la ventana, el acristalamiento y el vierteaguas. Por ejemplo, si seleccionamos otro elemento, vamos a ir, por ejemplo, a unos muros. Pues este muro lo localiza por aquí, me crearía la partida de longitud por altura. Bueno, en este caso la longitud está en milímetros, pero vamos a ver cómo generamos el presupuesto y le decimos que nos lo convierta en metros. También es posible seleccionar elementos en el modelo. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar esta viga por aquí, pues me indica la viga en qué posición se encuentra y qué mediciones se van a generar. En este caso, el hormigón para armar y el acero corrugado. Entonces, estas serían todas las partidas que se generan, y para cada partida también su precio unitario, su importe y el total. Todo lo que cuesta ese elemento que hemos seleccionado. Bueno, así se puede ir analizando el modelo de un modo independiente. Y lo que vamos a hacer es, al pulsar este icono, generar el archivo del presupuesto. Entonces, bueno, pues lo voy a dejar en el escritorio, lo llamo mediciones.g13, y aquí podemos elegir, si tenemos varias bases de precios instaladas en este ordenador, pues con cuál de ellas queremos generar el presupuesto. Entonces, en este caso vamos a elegir la base centro. Aquí figuran las conversiones de las distintas unidades. Entonces, las longitudes le decimos que en el presupuesto las queremos en metros y ya se van a multiplicar por este factor. Y lo mismo para el resto de elementos. Queremos metros, metros cuadrados, metros cúbicos, y podemos decidir si queremos incluir en el presupuesto todos los elementos o solo los de la rama seleccionada, en este caso los de la planta 3. Vamos a decirle que mida todo, pulsamos aceptar. Me dice que algunos elementos no tienen código de clase, que eso podría ser, por ejemplo, pues el coche que había en el garaje o el árbol, etcétera, el mobiliario. Y en este caso le voy a decir que no lo abra el proyecto con Mideplan, sino que lo vamos a abrir con GEST. Voy a abrir por aquí GEST. Si os van surgiendo dudas sobre lo que vamos viendo, las podéis escribir en la zona de preguntas que tenéis por la derecha y os las vamos contestando por escrito, o al final pues también comentaremos así en voz alta las preguntas más importantes. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de abrir el archivo que acabo de generar, que es el archivo mediciones, y lo vamos a ver en modo de árbol. Entonces, estas son las partidas que se acaban de generar. Por ejemplo, si me voy al capítulo de cerramientos y divisiones, pues tengo por aquí un muro. Cada uno de los muros del modelo te muestra aquí su código. Este es el código que lo identifica únicamente en el modelo.
y su longitud y su altura. De ese modo tenemos el total de mediciones de estos muros y eso nos da un total, en este caso, pues de 1000 metros cuadrados de muro. Y abajo tenemos el precio descompuesto, que ese se ha tomado de la base de precios, en este caso de la base centro, y nos da un precio unitario de 24, eso se multiplica, tenemos el importe de cada partida y el importe total, ¿no?, de cada capítulo y del presupuesto. Aquí en GEST se puede abrir también el archivo IFC, vamos a abrirlo, lo tenemos en el escritorio. Y eso me va a permitir relacionar gráficamente dónde se encuentra cada elemento del presupuesto y bueno, pues también si selecciono elementos en el modelo 3D voy a poder localizar en qué partidas interviene y si selecciono alguna de las partidas o algún capítulo, pues me va a mostrar en el modelo 3D dónde se encuentra. Entonces, aquí se muestra el modelo en la zona derecha. Podemos, igual que antes, filtrar también por plantas. En este caso voy a quitar esta ventana de filtros. Aquí tengo seleccionada la partida de los tabiques interiores. Puedo seleccionar también la partida, por ejemplo, de los cerramientos exteriores. Bueno, esta es la del peto de arriba. Y esta otra incluye los cerramientos exteriores. También es posible seleccionar en el presupuesto pues, capítulos completos. Por ejemplo, el capítulo de carpintería de madera, aquí te muestra en qué partes del edificio se encuentra. Por ahí estarían pues, todas las puertas de madera, o el capítulo de carpintería de aluminio o de PVC, pues con las distintas ventanas. Vamos a girarlo un poco. Entonces, como veis, al seleccionar el capítulo se muestran todos los elementos. Si seleccionas una partida, te muestra todos los elementos que hay en esa partida. Y también puedes seleccionar alguna línea de medición en particular. Por ejemplo, seleccionamos estas 3 líneas de medición y por aquí te localiza dónde se encuentran esos elementos. También es posible hacer una selección en el sentido contrario, que sería seleccionar en el modelo 3D algún elemento con este icono. Seleccionas el elemento, por ejemplo este peto, y te localiza en qué partidas se encuentra. Por ejemplo, pues en este caso me ha localizado en esta partida, la 0702, que sería este muro de aquí. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta viga. Esto es una viga de hormigón. Entonces me ha seleccionado en la zona izquierda la partida del hormigón y la del acero corrugado. Entonces existe esa relación en los dos sentidos. Vamos a crear también una certificación. Entonces, bueno, pues nos vamos a la ventana de certificaciones. Vamos a crear la primera certificación. De momento voy a desactivar la intermitencia que teníamos. Con este icono se activa o se desactiva. Con este icono creo una certificación nueva, certificación 01. Y así podemos ir indicando los elementos que se van construyendo en cada mes. Por ejemplo, me voy a ir pues, a esta partida de la fábrica de ladrillo perforado de los petos de arriba y le digo que quiero certificar por líneas. Entonces, aquí me muestra todos los elementos que hay en esa zona. Podemos seleccionar algunas de las líneas. Selecciono, por ejemplo, estas dos. Me indica que son estas de este lado. Y estas, por ejemplo, pues no las quiero certificar. Voy a certificar las otras dos. Y, por ejemplo, si me voy a las ventanas, por ejemplo, vamos a venir aquí a las puertas de paso, pues aquí accedemos a ver el desglose de todas las puertas de paso que hay en el proyecto. Por aquí me las muestra todas. E igual que antes, pues puedo decidir las que quiero certificar y las que no. Voy a seleccionar, por ejemplo, este grupo de aquí. Aquí en el modelo 3D figuran cuáles son. Estas no las voy a certificar y el resto sí. Entonces, de ese modo, se van creando las distintas certificaciones con el detalle de lo que se está construyendo este mes. Y es posible seleccionar, igual que seleccionábamos antes cada fila y te mostraba en el modelo 3D los elementos cuando está pulsado este icono, igual que se pueden seleccionar por filas, también es posible seleccionar por columnas. Entonces, si seleccionas la columna de la certificación,
pues te muestra todos los elementos que hay en esa certificación, que serían estos 2 petos y todas las puertas que hay ahora intermitentes. Bien, también hay una relación con el modelo 3D y el diagrama de Gantt. Vamos a entrar en el Gantt. Y bueno, pues para que estas duraciones del diagrama de Gantt se calculen automáticamente, vamos a definir los tipos de precios elementales, que en este caso pues son los que empiezan por O, los de mano de obra, y los que empiezan por M, los de maquinaria. Entonces, definiendo bien los códigos de los precios elementales, que dependen de la base de precios que estéis usando, el programa puede calcular las duraciones estimadas de cada una de las partidas. En este caso ya las ha calculado por aquí en función de los rendimientos de mano de obra o de maquinaria y del número de operarios que tengamos de cada tipo. Aquí me va poniendo la duración estimada de cada partida, aunque luego se puede cambiar por aquí manualmente. Luego nos muestra también el orden de ejecución de las partidas. Aparece inicialmente unas detrás de otras y eso se puede regular con estos códigos de predecesor y sucesor. Entonces, si le quitamos el código del predecesor, es posible desplazar estas partidas para poder ir ejecutando varias simultáneamente. Entonces, eso se regula con este código de predecesor y el tipo de vínculo que podamos tener. Este tipo de diagramas de Gantt se pueden exportar también a Microsoft Project y en este caso tenéis la posibilidad de verlos simultáneamente con el modelo BIM. Aquí tengo varias ventanas abiertas, una de ellas es la del modelo BIM que hemos importado de Allplan y por aquí lo que podemos ir viendo es en cada momento de la ejecución de la obra qué partes del edificio se van construyendo. Entonces aquí podemos seleccionar, por ejemplo, el primer día, el segundo día, el tercero. Aquí te va mostrando los elementos que se van construyendo en cada momento. Se puede ir seleccionando así cada día individualmente o con este icono podemos generar una secuencia que, bueno, pues te va mostrando en este caso un segundo por cada día. Eso sería para ir generando una secuencia de imágenes y eso también se puede hacer con un vídeo. Con este icono se puede generar un archivo de vídeo en formato AVI. Igual le das el nombre del archivo y te va generando pues un segundo o el tiempo que quieras para cada fotograma. Bien, estas son las relaciones que hay en cuanto al presupuesto, las certificaciones, el control de tiempos relacionadas con el presupuesto y con el modelo BIM. Si os surge alguna duda, pues escribirla en la zona de preguntas, os la vamos contestando por escrito o luego al final os lo comentamos. Y también si queréis ampliar más información sobre el resto de prestaciones del programa, de seguridad y salud, libro del edificio, gestión de residuos, control de costes, etcétera, pues estaremos encantados de haceros una demostración personalizada para ver en más detalle alguna cuestión que os interese. En cuanto al presupuesto, estas serían las relaciones principales que hay con el modelo BIM. Entonces, vamos a hablar a continuación sobre el cálculo de estructuras. Te voy a pasar la pantalla de nuevo, Juan Carlos, y hablamos un poco de las conexiones que hay entre Allplan y Tricalc para el cálculo de estructuras. Vale. Y bueno, pues vamos a ver, lo que he hecho ahora es abrir otro proyecto donde me he dibujado una estructura. Vamos a verla un poco, o sea, aquí entramos en este es el modelo, edificio, no sé qué. Bueno, pues aquí tiene todos los niveles, igual que antes. Entonces, como veis, bueno, pues es una estructura sencillita. Tenemos nuestro sistema de ejes, hemos levantado unos pilares, hay algunos que son, como veis, metálicos, vigas metálicas. Luego tiene el forjado puesto aquí, tenemos ahí un agujero, etcétera. Y hemos levantado ahí unas cerchas dibujadas con Allplan, aquí hemos puesto un muro. Bueno, si queréis vemos una planta. Aquí hacemos lo mismo, le decimos que queremos cargar la planta, por ejemplo, el nivel 0, o apagamos y encendemos. Voy a enseñar solo los muros y los pilares para que lo veamos bien. A ver, vamos a ver aquí un momento. Aquí estamos. Entonces aquí nos pasa igual, ¿no? Podríamos, bueno, veis aquí un pilar metálico, si le editamos, es un pilar de Allplan, en la sección de Allplan. Entonces cualquier otra cosa que quisiéramos, imaginar que quisiéramos, yo qué sé, pues estos pilares de 30 por 30, hacerlos de 40 por 40. Pues o bien nos basamos en un asistente y decimos que quiera que sea como este,
o bien hacemos un pilar nuevo y lo cambiamos. Es decir, nosotros podemos transferir propiedades, por ejemplo, de un pilar como este, ¿vale? Y ahora le puedo decir que me busque pilares. Entonces le puedo decir que quiero que sea este, por ejemplo, y ya está, ¿no? O quiero que sean todos, yo qué sé, pues veis que se ya tiene ahí como un acabado gris de hormigón, etcétera. O sea, el pilar puede tener toda la información, los códigos que sean, ¿no? O puedo recurrir a un filtro a la hora de aplicarlo, etcétera, y buscar, pues a la hora de transferir propiedades, pues elegir todos los pilares que son rectangulares, etcétera, incluso en un edificio que sea grande, con lo cual he dado un deshacer para que ese pilar vuelva a estar como está, ¿no? Con los muros pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues tampoco merece la pena, o sea, dibujar esta estructura es muy rápido en Allplan, porque para que os hagáis una idea es poner el sistema de ejes y ir poniendo pilares, copiando y luego ir sustituyendo aquí con una plantilla, pues quiero estos en esta línea, aquí estos, etcétera. Por lo cual primero esto luego se copia, esto está respondiendo, igual que hemos visto antes, a una estructura de alturas, es decir, pues estos pilares responden de la -2 a la 3, etcétera. Aquí tenéis las estructuras y esa estructura de niveles está cogiéndola de aquí, ¿vale? Entonces aquí podríamos cambiar cualquier cosa y se adaptaría a la sección, etcétera. Vamos a activar el modelo entero, aunque no haría falta. ¿Vale? Y vamos a enviar esto, pues, para que lo calculen o que hagan las modificaciones que quiera David y nos lo vuelva a reenviar para que veamos cómo lo incorporamos. Entonces, igual que antes, archivo, exportar IFC. Aquí si queremos exportar lo que hay activado, pues simplemente le decimos así y ya está. O sea, este icono es para seleccionar lo que tengo activado ahora y si no me puedo guardar. Se me ha olvidado decir que, bueno, lo que pasa es que dentro de Allplan, para gestionar mejor el modelo, una de las novedades que tiene la versión 2016 justo es el navegador de objetos, que yo tenía que apagado, ¿veis? Entonces el navegador de objetos, o bien puedes ir por niveles, o bien puedes decir, bueno, pues quiero que me enseñes el grupo, el tipo de elementos, y entonces, bueno, pues imaginaos que quiero apagar todo y encender solo los pilares. Cosas de ese tipo, no hace falta irse a encender capas, etcétera, o los muros, etcétera. O sea, tenemos todo un navegador, igual que el que ha enseñado David en GES, pues aquí este pilar, bueno, es que están en rojo, con lo cual tengo el color de selección en rojo, pero bueno, vamos a desactivar esto. Cogemos, por ejemplo, o los forjados, venga, es forjado, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo hacemos con el forjado, veis aquí, este forjado al final es ese. Esto está por niveles, etcétera, por tipos, por grupos, etcétera, ¿no? Vamos a poner todo visible. A la hora de exportar, como hemos dicho antes, a ver, tengo todo el modelo activado. A la hora de exportar, pues si he seleccionado, pondré que a la hora de exportar se cogerá solo lo visible. ¿Veis? Aquí pues ahora digo, quiero coger tal cual tengo ahora el modelo o la selección que me ha guardado. Es decir, voy a mandar mi modelo con todos esos elementos. Le digo OK y le voy a llamar, lo voy a poner en el escritorio, pero le voy a llamar estructura Allplan. Estructura Allplan. Lo guardo en el escritorio. Como veis, tampoco tarda nada, o sea, estamos exportando en directo y tampoco es... Aquí nos dice todo lo que hay en Allplan, igual que antes, todo lo que se ha generado en el local y no sale ninguna... Si algún elemento tuviera un error, aquí saldría el error y podríamos consultar por qué. Pues nada, David, si te lo has copiado, perfecto. Pues cópiatelo y ya puedes hacer los cambios que consideres oportunos. muy bien. Pues ya tengo por aquí el archivo y vamos a Tricalc. Tengo una estructura nueva y lo que hago es utilizar la función archivo importar modelo BIM abrir y en el escritorio pues abro el estructural plan. Aquí se puede filtrar si queremos importar todo tipo de elementos o solamente algunos. Bueno, estos serían elementos estructurales. Puedes elegir si hubiera muros en la estructura, si quieres recuperarlos o no. De hecho, hay un muro, me parece, ¿no? Y si fueran solamente cerramientos, pues podríamos decidir que no los queremos importar como elemento estructural.
Luego, en cuanto a los forjados, se pueden importar los horizontales, que son los IFC Slab, y los inclinados, que serían los IFC Roof. Y luego también puedes filtrar para importar o no columnas, vigas u otro tipo de elementos. Vamos a activarlos todos. Aquí te indica los elementos que se han importado. Y bueno, pues aquí tendríamos este modelo. En este caso nos han llegado tanto los ejes, en este caso están en el centro, se podrían poner en otra posición si se quisiera, como las secciones. Aquí vemos que, por ejemplo, pues algunas secciones son de acero y otras son de hormigón. Hay algunas cosas que se pueden hacer para realizar el cálculo mejor. Por ejemplo, en el caso de los muros, TriCalc prefiere que los muros lleguen a la cota superior del forjado. Entonces, este muro que está en la cota inferior lo voy a subir. Para eso hay una función que es mover lado, que me permite seleccionar el lado que quiero mover y de dónde a dónde. Entonces, de ese modo ya he estirado el muro hasta la cara superior. Y algo parecido sucede con algunos pilares. La mayoría de los pilares llegan hasta la cara superior del forjado, que es lo bueno para poder hacer el cálculo en TriCalc, pero hay algunos que se han dibujado hasta la cara inferior. Entonces, como esto es bastante habitual, dibujar los pilares hasta la cara inferior del forjado, TriCalc tiene una función que es este icono, que sería ajuste automático del modelo BIM, y hay varias cosas que se pueden ajustar automáticamente. Entonces, en este caso voy a activar solo la segunda, que es situar los extremos de los pilares hasta la cara superior del forjado. Pulso el botón aplicar y selecciono por aquí los pilares que me interesan. Entonces, de ese modo, pues ya se estiran y estarían ya todos conectados con la cara superior. Luego, es posible elegir las series y las secciones que queremos utilizar, que se hace con este icono de opciones generales del modelo BIM. Aquí podríamos elegir para vigas, pilares, forjados, pues qué series queremos utilizar. Por ejemplo, si es una estructura para calcular en España, pues usamos la serie OR. O si fuera para Latinoamérica, por ejemplo, pues podríamos utilizar la serie CONC, que sería de concreto, ¿no? Pues, sería lo mismo. O si queremos que los pilares rectangulares, por ejemplo, pues sean de madera o de cualquier otro material, de aluminio, de acero, pues se podría elegir. En este caso voy a dejar la serie OR. Y para los pilares igual, los que sean de acero, pues de la serie HE. Y en el caso de los forjados o losas, en Altplan se había dibujado simplemente una losa horizontal, pero no se sabe si es unidireccional, de chapa, reticular. Entonces eso lo elegimos aquí para decidir con cuál de estos tipos de losa queremos calcular. Unidireccional aligerada, de vigueta y bovedilla, o forjado de chapa colaborante, o reticular, etcétera. Aquí en el botón de opciones elegimos también de los distintos fabricantes que hay, de distintas fichas de forjados, pues si queremos utilizar unos u otros, con doble vigueta, con simple vigueta, etcétera. Y aquí definimos también las cargas que queremos utilizar en el cálculo. Esto como opción general para todos los elementos de la estructura. Pero luego podemos asignar opciones particulares con este icono y decidir, por ejemplo, que una de las losas queremos que sea losa de cimentación, la de abajo. Entonces elijo losa de cimentación, aquí en opciones, si el canto lo dejo a 0, va a leer automáticamente el canto que se dibujó en Altplan, y si no, pues le pongo yo un canto determinado. Por ejemplo, para calcularlo, pues me gustaría que tuviera un canto de 50 centímetros. Entonces se lo pongo y asigno a una losa en particular. Entonces, como veis, habría así opciones particulares o generales. Lo último que hago es utilizar este icono, que sería crear modelo estructural. Esto me genera ya el modelo de TriCalc. Me pregunta si quiero guardar una copia en el historial de la geometría. Le voy a decir que sí y ahora os explico para qué sirve esto. Y ahora estoy viendo simultáneamente el modelo BIM y el modelo de TriCalc. Con este icono se puede dejar de ver el modelo BIM en cualquier momento o volverlo a activar cuando lo necesite. Y esto ya sería la estructura de TriCalc, con lo que nos ahorramos definir de nuevo toda su geometría. Si pulsamos el icono de la ventana de render, pues vemos también las secciones. Algunas son de hormigón, otras son de acero. Por aquí está el muro, en esta zona. Y bueno, pues las cerchas, el forjado inclinado, por aquí lo estáis viendo, etcétera. Vamos a suponer que me interesa hacer cambios en la estructura. Entonces, supongamos, por ejemplo, que decido eliminar una determinada barra. Voy a eliminar, por ejemplo, este pilar. Y voy a añadir barras nuevas. Por ejemplo, pues voy a dibujar aquí unas diagonales para reforzar esta zona.
Le voy a asignar una sección a esas barras. Entonces capturo, por ejemplo, la sección de esta viga y se la asigno a las 4 diagonales que acabo de dibujar. También las podemos copiar y pegar. Entonces, con control C selecciono las 4 vigas y con control V las pego por aquí. Y también podemos cambiar la sección de este pilar, vamos a hacerlo un poco más grueso. En definir sección, capturamos la sección que tiene ahora y la vamos a poner más grande, por ejemplo, de 60 para que se note la diferencia. Y se lo asigno a este y a este. Entonces, de ese modo vamos haciendo así los cambios. Hay una función que permite ver las cosas que hemos cambiado, que sería aquí en historial, ver historial, y podemos comparar el estado inicial con el estado actual, y esta comparación se puede hacer así gráficamente. Te muestra en color gris los elementos que son iguales, en verde los nuevos, en rojo los eliminados, y en azul aparece en azul oscuro el tamaño actual y en azul claro el tamaño anterior. Entonces esto te puede servir para ver las cosas que se han modificado. Bien, pues este archivo con estas modificaciones lo voy a exportar de vuelta al formato IFC. Esto está en geometría, modelo BIM, crear modelo BIM. Esta es la exportación al formato IFC. Y lo dejo en el escritorio y lo llamo Structural Plan 2, por ejemplo. Sería con las modificaciones para que luego las recupere Juan Carlos. Aquí se pueden elegir algunas opciones, si queremos incluir en el archivo IFC las mediciones o no, cómo queremos exportar las armaduras y si queremos enviar alguna organización jerárquica por tipo de elemento, por conjuntos, por fases, etcétera. Bien, entonces ya estaría generado el archivo IFC con esta nueva geometría. Voy a generar otro archivo, voy a abrir archivo nuevo y vamos a crear una nave industrial. Lo voy a llamar nave. Bueno, nave ya existe, pues nave 5. Y os comentábamos antes que hay algunas geometrías que Trical las genera muy rápidamente. Entonces, si el edificio que tenéis que calcular es, por ejemplo, una nave industrial o una marquesina, una malla piramidal, un andamio, etcétera, pues hay asistentes que te agilizan la definición de la geometría. Por ejemplo, vamos a hacer una nave a 2 aguas. Y aquí se puede ir indicando, por ejemplo, pues el número de pórticos. Si queremos 8 pórticos, o vamos a dejarlo en 4. Por aquí pues la altura en el centro, en los lados, la anchura. En la siguiente página me pregunta qué tipo de cercha quiero, si es un pórtico simple o cerchas de distintos tipos, belga, española, etcétera. Por aquí vamos eligiendo pues el número de divisiones. Luego en las siguientes páginas te pregunta si quieres colocar arriestramientos en todos los vanos o solamente en el primero y el último. Y por aquí el tipo de perfiles que queremos utilizar para cada uno de los elementos. Según vas seleccionándolo por aquí, pues te muestra en color rosa los elementos a los que se refiere. Entonces aquí le damos a todo siguiente, finalizar, y ya tendríamos por aquí la nave creada. Voy a calcular la cimentación para que las zapatas tengan un cierto volumen en función de la resistencia del terreno que está por aquí definida en las opciones. Entonces, bueno, pues ya tenemos alguna dimensión para esas zapatas, ¿no? Y esto lo voy a exportar también de nuevo al formato IFC. Geometría, modelo BIM, crear modelo BIM, lo dejo en el escritorio y lo voy a llamar nave. Entonces, para este tipo de edificios, generas primero la estructura, la envías al plan y en el plan ya le puedes ir poniendo los cerramientos, las puertas, las ventanas, las instalaciones, todos los elementos que quieras añadir. Y voy a crear un último modelo, que lo vamos a llamar detalles, en el cual lo que os quiero mostrar es la posibilidad que hay de generar también los detalles constructivos, no solo la geometría general del edificio, sino también los detalles. Vamos a hacer una estructura pequeña para que sea más rápido. Por ejemplo, una malla de 3×3×3, algo así, y vamos a asignarle, vamos a poner zapatas, una zapata combinada, por ejemplo, por aquí. Zapatas aisladas,
vigas de cimentación, y esta barra pues la vamos a eliminar, y por aquí arriba pues vamos a poner algunas barras de acero y algunas de hormigón. Por ejemplo, hormigón 30 por 30 para esta barra. Vamos a verlo en render para que se vea más claro. Y vamos a poner acero. Aquí en la base de datos de perfiles, pues laminados simples, por ejemplo, vamos a poner un HB300 para los dos pilares y un IP de 200 para las dos vigas. Entonces, aparte de lo que son los elementos de la estructura, la podemos calcular. Es posible también calcular los detalles de algunos elementos. Por ejemplo, aquí si activo en el filtro de visualización el dibujo de las armaduras, se muestran por aquí estas armaduras. O en el detalle de estas secciones, pues le puedes poner unas chapas o unos tornillos. Voy a girar esta sección un ángulo de 90 grados. Aquí le pongo 90 grados para este pilar. Y le vamos a poner aquí un detalle con unas chapas y unos tornillos. Entonces eso se hace con geometría, uniones de acero, definir modelos. Esta es la parte del programa que denominamos T-Connect. Aquí hay distintos tipos de uniones que se pueden utilizar. Voy a elegir este, por ejemplo. Y aquí le digo que lo calcule según los esfuerzos de la estructura. Y por aquí pues le voy indicando las dimensiones que quiero para esta placa de unión. También, bueno, las dimensiones, diámetros de los tornillos, etcétera. Si quiero colocar también algunas chapas adicionales, se pueden ir poniendo. Por aquí pues refuerzos de todo tipo. Y todo esto se va a exportar también al modelo BIM para recuperarlo con Allplan. Aquí le vamos a poner pues estos tornillos un poco más separados y le damos a finalizar. Entonces calculamos de nuevo la estructura. Y aparte de calcularse los nudos y las barras, se calcula también el detalle de la unión. Veis que aquí ya aparece la placa, los tornillos y tal. Y esto se va a exportar también al plan. Entonces vamos a generar geometría modelo BIM, crear modelo BIM, lo dejo en el escritorio y lo llamo detalles. Entonces te paso estos tres archivos y si los recuperas pues vemos un poco en Allplan el tipo de modificaciones que se reciben y lo que se puede hacer con estos modelos 3D de la estructura. Vale, perfecto. A ver, ya lo veo aquí en el escritorio. Estoy conectando mi pantalla. A ver, vale, creo que ya veis mi pantalla. Y pongo sonido, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, nos habíamos quedado aquí con este proyecto. Y bueno, lo que voy a hacer es simplemente pues importar ese archivo que has copiado. Lo podemos ver antes con Solibri, por ejemplo. Este es estructura 2, es el que has hecho ahora. Detalles y nave. Vamos a ver de aquí. Vale, entonces este habrá recibido, bien, la losa más gorda de aquí abajo, el pilar que ha desaparecido de aquí, las cruces de San Andrés que has puesto aquí y el pilar más gordo, ¿vale? Cierro. Ya os digo que Solibri Viewer es una aplicación gratuita para ver modelos. Hay otras, hay varias en el mercado. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, tenemos esta estructura. ¿Qué va a pasar ahora? Fijaros, imaginemos, vamos a importar una estructura en IFC, pero claro, bueno, yo aquí he hecho un proyecto solo con la estructura, pero yo dentro de mi estructura aquí pues tendría mis muros, tendría mis ventanas, tendría el resto del edificio aquí o en la estructura separada. Eso ya cada empresa o cada profesional puede trabajar como quiera. A la hora de importarlo, lo que va a hacer el programa es, vemos aquí que tenemos nuestra estructura de pisos, de niveles, donde decidimos qué cota tiene cada cosa. Entonces, si David al calcular hubiera cambiado alguna de estas cotas, o lo que hubiera querido, no pasaría nada, ¿vale? Bueno, aquí le voy a decir que no lo guardo, pero bueno. O sea, no hubiera pasado nada. Porque lo que vamos a hacer ahora es, al traer aquí, va a venir una nueva estructura con la estructura que ha calculado Trical, ¿vale? Y la vamos a poder comparar.
Es decir, yo le voy a dar a importar, voy a importar un archivo IFC, me voy al escritorio, en el escritorio busco el plan estructura 2, lo abro, lo acepto, y bueno, cuando importo lo que me dice al plan funciona por archivos es que cuál es el archivo que quiero empezar a montar la estructura. Y lo que hace es que me monta una estructura que es, bueno, lo podemos luego ver en Solibri cuando veamos otro modelo, es la estructura que viene en el fichero de IFC que hemos recibido de Trical, que parte de la que le enviamos nosotros. Es decir, la estructura se va arrastrando. Yo he puesto unos nombres y él los va heredando y luego me los manda y entonces los recupero con los niveles que yo, digamos que he recibido. Bueno, aquí el informe de siempre, pues aquí no vienen locales, solo vienen muros, etcétera. Muros, pilares, etcétera. Elementos ignorados al importar, ninguno, ¿vale? Porque podemos también ignorar elementos. Este es el nuevo modelo, ¿lo veis? Pues ahora tenemos las cruces de San Andrés, tenemos este pilar que es de 60 por 60. Si le doy aquí un doble clic, pues vemos 60 por 60 y además como me ha cambiado ahí la sección, pues se ve con un acabado que me está mandando. Tenemos esta losa de 50, ¿vale? Que viene aquí con su altura, etcétera. ¿Y dónde está este modelo? Pues bueno, lo que me ha hecho es una estructura aquí. Este es el nuevo modelo que ha mandado. Vamos a apagar este y vamos a encender este. Bueno, voy a desplegar todo para que lo veamos, ¿vale? Y lo único que, bueno, desde Trical lo que nos ha venido es un archivito con cada nivel. Si los encendemos todos, vemos aquí el otro modelo, ¿vale? Es decir, ahora podríamos ir comparando, ¿vale? Vemos que aquí los pilares que me está mandando Trical, pues son pilares, solo que, bueno, a David debe de tener algún tipo de trama activada para enviarme, entonces se superpone esta trama, que no sé de dónde viene, a mi relleno. Es decir, me ha añadido una trama, pues porque tendrá una opción así, supongo. Entonces, bueno, pues ya está. Esta es la teoría. Claro, si ahora vamos comparando planta por planta, o bien sustituimos esta estructura por la nuestra, o sea, imaginemos que estamos trabajando en un edificio, pues yo lo que recomendaría es que tuviera el edificio con dos estructuras. Una donde meto la estructura del edificio que voy a calcular y otra donde meto todo lo que son muros, elementos o lo que fuera, o tenerlas aquí en paralelo, de forma que cuando vienen estas, o bien las incorporo aquí porque las podría cambiar, o bien la tengo en paralelo y ahora si quiero comparar, pues imaginemos que queremos comparar la planta 2, el nivel 2 con el nivel 2. Pues bueno, aquí tendríamos este nivel y el otro. Para comparar, para sustituir, o yo me vendría en este nivel, supervisaría mis pilares, mis vigas, y las pasaría a... Aquí hemos... las pasaría o no al nuevo sistema. Es decir, pasaría los pilares después de aceptar o simplemente esta no intervendría y me crearía una nueva estructura o pasaría a mi estructura lo que yo quisiera. Y esa sería la forma de trabajar, ¿vale? Como este webinar o workshop pues está pensado, a ver, espera que voy a activar todo esto. Vale, activar aquí todo. Vale, perfecto. Está pensado para el trabajo en BIM, pues nos vamos a centrar en esto. Cualquier otra operación o consulta que tengáis sobre cómo funciona el plan con el tema de modelar en BIM o de conexión o lo que sea, pues nos podéis enviar un correo o una consulta o llamarnos por teléfono y estaremos encantados de haceros una demostración personalizada sobre cualquier cosa de las que estáis viendo. Voy a abrir ahora un nuevo proyecto, que ya le he creado y lo tengo con el nombre, pero está vacío, es esta nave industrial. ¿Vale? Lo he creado aquí, está vacío completamente. Y lo que voy a hacer es aquí incorporar el IFC, importar igual que antes, el archivo IFC, que en este caso sería la nave industrial. Busco aquí la nave industrial que me ha copiado David en el escritorio, abrir, ¿vale? Acepto. Y bueno, aquí me pregunta también pues en qué archivo empiezo. Voy a empezar en el 10, es igual. Él va a montar la estructura de la nave. Como veis, los IFC viajan bastante rápido, es decir, las importaciones ya aquí tenemos el informe, no ha quedado ningún elemento ignorado, etcétera. Y aquí tenemos pues lo que sería la nave. Este planito que veis aquí es una cosa que pone al plan en animación, que es cuando no hay nada, pues para que proyecte sombras,
tenemos aquí un planito de entorno que le llama, que lo pone en la base, pero esto se puede apagar, ¿no? Es que no hay terreno. Entonces él, por si quiere ver sombras arrojadas, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, pues, no sé, los pilares estos que son metálicos, etcétera. Las vigas, las viguetas, las cechas, las zapatas, ¿vale? El modelo está aquí estructurado en una estructura así, ¿vale? Cimentación, pilares, etcétera. De aquí ya luego, pues, si lo encendemos todo, podemos sacar vistas, es decir, bueno, que conozca el plan, tiene un sistema para sacar vistas profesionales. Por ejemplo, puedo venirme aquí y decir, pues voy a sacar vistas, pues quiero, pues por ejemplo, una vista en axonométrica para poner en un plano. Le digo que quiero una vista libre y me sitúo en axonométrica y digo, pues por ejemplo, esta axonométrica. Pumba y pumba. Y ya tenemos esa vista en axonométrica. ¿Vale? La tenéis. Bueno, esto, digamos que aquí tiene muchas opciones que no vamos a entrar ahora, no es objeto, pero tú puedes, en este tipo de vistas, tú puedes decir que se vea con las texturas rellenas de colores, que todo venga con una línea. Entonces, si ahora le quito la textura de color, puedes decir que tenga transparencias. Le digo que no me lleno rellenos de superficie, entonces esto no saldrá relleno de rojo y saldrá en las líneas. O sea, eso ya. A ver, espera un momento, que no lo he aceptado. Es decir, la forma de ver la vista es una cosa que manejas desde el plan. ¿Vale? Aceptar. Un momento que. Vale. Lo he apagado todo. A ver. Vale, es que lo he apagado, ¿vale? Quiero mostrar todo, pero lo que no quiero es al mismo color, ¿vale? A aceptar. Había dicho que no mostrara nada, ¿no? Incluso si luego estamos haciendo operaciones, yo qué sé. Imaginaros que este pilar de aquí, con la zapata, lo estoy copiando. Pero bueno, si yo ahora cogiera la orden copiar, me copiara, por ejemplo, lo que hubiera aquí, pues digamos que saldría copiado en la vista. Por ejemplo, esta zapata, pues, lo que pasa es que ahí están unidas, hay que desbloquearlas. Bueno, si queremos hacer una sección o lo que fuera, o yo qué sé, lo que decíamos antes, pues queremos completar con un muro, pues le construiríamos un muro, es decir, nos vendríamos aquí y diríamos, bueno, pues vamos a modificar si no lo queremos hacer en el mismo sitio, y yo qué sé, pues aquí voy a crear un nuevo nivel que le voy a llamar obra, o arquitectura, como sea. O lo que os decía, en vez de podía crear aquí un nivel que fuera la estructura y otro nivel que fuera la arquitectura. Aquí pues asigno una serie de archivos, imaginaos que cojo estos tres, por ejemplo, los que yo quiera asignar, ahí, me he equivocado, los he metido en ese nivel, vale. Y yo que sé, aquí pues imaginaos que estamos haciendo los muros, las puertas, etcétera, ¿no? No voy a perder mucho tiempo con esto. Y aquí ya pues diríamos, bueno, pues quiero poner un muro de 20, o lo que fuera. Muro de arquitectura, pues quiero poner un muro de 3 hojas, o bueno, o bien lo podría rellenar aquí con los datos que yo quisiera, o bien podría tener un asistente, yo qué sé, pues quiero este muro con ese acabado exterior. Y lo único que pasa es que aquí no sé en qué altura estoy, pero bueno, imaginaos que me quiero apoyar aquí en el pilar. ¿Vale? Bueno, esto le quiero dar la vuelta, quiero que la hoja, no, perdón. Efectivamente, lleva un panel de aislamiento, como sea, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que veis que luego la altura, pues no sé, habría que mirar la altura que quiero llegar, etcétera, ¿no? Bueno, aquí le podríamos, al crear la vista, lo que no he hecho, por así decirlo, es decir que todos los elementos intervengan en la vista, sino que, bueno, ahora tengo una opción para, al crear la vista, puedo decir que intervengan todos, o luego posteriormente añadir todo, decir que todo lo que, porque como esto está en otro archivo, tengo que decir que también quiero que los elementos de ese archivo, ¿vale? Pues estén en todas las vistas. Ahí tenéis la nave. Bueno, igual justo no lo quiero, por eso está la opción. Voy a deshacer, porque si veo la nave por fuera no veo la estructura, o puedo ver, como antes decía, transparencia, etcétera. Si ahora quiero pues hacer una sección, pues bueno, podría hacer una sección, ¿no? Esa sección la miro desde aquí, por ejemplo, y bueno, imaginaos que la hago desde aquí. Bueno, la podemos alinear aquí, etcétera, y nos iríamos documentando
las vistas, ¿vale? Esto, pues si tuviera que llegar hasta ahí, pues igual lo que tenemos es que ver qué altura estamos utilizando en este muro. Veis que en cualquier vista estoy tocando el elemento, ¿vale? Aquí la altura, bueno, pues no sé a qué altura llega, pero tengo la altura ahí que habría que modificar. Y con esto iríamos documentando pues la nave y vamos haciendo el resto del proyecto. Como ya os digo, ahora no nos vamos a poner a construir una nave. Vamos a hacer otra cosa, vamos a ver el modelo, tengo aquí preparado otro proyecto vacío, ¿vale? No tenemos nada en este proyecto. Y lo que hacemos es ver qué es lo que nos ha mandado David, esto de detalles en Solidity, vamos a echarle un vistazo antes y luego lo importamos. Aquí tenemos el detalle, como veis lo que os digo, pues este por ejemplo, veis que no tiene nada más que un nivel de estructura, no tiene aquí varios niveles, y dentro de ese nivel de elementos estructurales, pues lo que tendrá por aquí son los refuerzos, las columnas, por ejemplo, si apagamos todo esto, y decimos que no queremos verlo, pues ahí vemos las armaduras transparentes, si tocamos una, pues podemos ver la información, ¿no? Es decir, si toco esta armadura, pues veis, esas 4 armaduras, lógicamente, forman un grupo que estará por aquí marcado en algún lado. O si, por ejemplo, cojo esta, pues me dice que son esas 2 o esta, es igual que, ¿veis? Se van encendiendo los grupos de armaduras. Bueno, pues vamos a capturar ahora el plan. Vamos aquí al plan, archivo, importar archivos IFC, buscar, no queremos nave, ahora lo que queremos es detalles. Aquí está, ¿vale? Aceptamos, nos pregunta como siempre en qué archivo empezamos, está todo vacío, podemos elegir el que queramos, aceptamos, aquí tenemos ningún informe, tiene 90 armados, etcétera, ¿vale? Y aquí tenéis, bueno, efectivamente pues el color no es lo más adecuado porque este viene sin colores, bueno, viene con colores las armaduras, pero de fuera viene sin colores, pero bueno, no pasa nada, podemos cambiar. O sea, igual se la traigo en el color activo porque venía sin color, pero bueno, cambiamos ahora, por ejemplo, voy a cambiar a un color más bonito, que el verde es un poquito... Vamos a cambiar el color negro, por ejemplo, a las cosas de hormigón, por ejemplo. No me va a dejar, vale. Bueno, esto tendría que mirarlo. Es igual. Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues para poder ver las armaduras, que veis que en la sonometría se ve que están ahí, pues quiero ver hasta en la animación, lo que voy a hacer es definir, como sabéis que tiene aquí todo un sistema de render, pues que esto, aunque sea verde, yo aquí en animación lo quiero ver negro y lo quiero ver con una transparencia, por ejemplo, para poderlo ver. Podría poner una textura de hormigón, pero bueno, tampoco. Bueno, espera un momento. Designar superficie, vale. Ah, es que he subido, a ver, si la transparencia, vamos, perdón. Aquí. Vamos a coger blanco. El negro muy negro, ¿vale? Y aquí veis, ya se ve mejor la transparencia. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, como veis, aquí están todas las armaduras en 3D, etc. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Pues que ya estamos conectando lo que es un sistema que me permite dar toda la definición de estas armaduras. Es decir, al plan está entendiendo que esto es una armadura, como veis aquí. Es una representación de garras. Es decir, yo le podría pedir aquí, le doy a botón de derecha, es otra de las formas de funcionar del plan. Botón de derecha sobre un elemento y te enseña todo lo que puedes hacer. Por ejemplo, para asignar un atributo. O sea, en este caso lo que voy a hacer es sacar un esquema de doblado, por ejemplo, parcial. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenéis el doblado. Voy a cambiar de escala porque como esto es un plano donde sacaría detalles, la escala de representación que quiero, pues por ejemplo, es en torno a 25 para ver en pantalla, aunque luego en el plano va a salir y lo puedes proporcionar como quieras, pero para trabajar ahora le voy a poner que la escala en la que yo trabaje sea esta. Entonces, eso. ¿Veis? Esto sería el esquema de doblado de esa posición. En este caso, ¿no? Como he cogido la parcial, me ha cogido las que tienen el grupo. Bien, lo que voy a hacer es una cosa, porque, bueno, si ahora quisiéramos ver, por ejemplo, todos los armados que tenemos aquí, pues también podemos activar el módulo de armado, de ingeniería, de modelado de armaduras, o de diseño de armaduras de hormigón,
que a veces pueden venir del cálculo, y aquí pues sacar pues bien, un informe de armados o una leyenda como la de los locales, pero que me diga todos los armados que tengo. Por ejemplo, este. Entonces, como veis, es un poco largo, ahora os explico por qué. O sea, aquí tenemos muchas armaduras que según las ha ido disponiendo el programa Trical al calcularlas, aunque son la misma, veis que tienen el mismo diámetro, por ejemplo, estas tres primeras son las mismas, pero como están en posiciones distintas, aquí han venido con una posición distinta, es decir, a lo mejor la misma armadura que está en esta barra, pues es una armadura para este lado, otra armadura para este lado, pero esta ya es otra posición, y esta, aunque la zapata sea igual, es otra posición. Entonces, esto es lo que se manejaría luego bien con Alplan, porque aquí tú lo que podrías es decir, pues mira, vamos a hacer una primera operación. Vamos a renumerar las posiciones, porque quiero que me renumere, bueno, aquí tenemos muchas opciones que no podemos entrar, pero quiero que me renumeren todas las que son iguales. Entonces, la tabla se ha reducido, y todas las que eran iguales ya es una sola posición, 32 piezas, 12, de diámetro 12 de esta longitud, ¿vale? O sea, como veis, esto puede ser que nos interese o no, depende de que queramos unificar este elemento como que lo vamos a armar conjuntamente y por lo tanto todas las armaduras que queramos cambiar queremos que se apliquen los cambios en todas, ¿vale? Vamos a dejar esa tabla por aquí. Esa tabla está viva, la vamos a ir viendo. Es decir, es una tabla como de los locales. Si cambiamos alguna armadura, la va a cambiar. Y, pues yo qué sé, por ejemplo, cosas que podemos hacer ahora. Bueno, pues igual que antes. O sea, yo ahora podría decir, bueno, pues me voy a sacar unas vistas para trabajar. Voy a sacar una vista, pues una vista libre, por ejemplo. Quiero ver el modelo así en asonométrica. Quiero todo esto, ¿vale? Le pongo en planta. Ahí tenemos el modelo en asonométrica. Bueno, si lo queremos, por ejemplo, que nos rellene el hormigón, o sea, aquí tenemos muchas opciones para dibujarlo, igual que antes. Como le he desactivado antes, le voy a decir que me ponga las superficies con relleno, pero que me considere, por ejemplo, la sombra arrojada, pero también quiero que los elementos sean transparentes. Considerar transparencias, ¿vale? Bueno, le he puesto que todas las líneas salgan a la misma vez. Bueno, claro, al ser transparente no se ve la sombra roja, solo se ve un poco más oscura la cara. Bueno, eso no es lo más importante. Aquí, por ejemplo, pues podría hacer secciones para trabajar. Imaginemos que queremos una sección, ¿vale? Y decimos, bueno, pues quiero seccionar todo el edificio, visto desde aquí, y me voy a quedar con la sección por este pórtico. Por ejemplo, por el medio de este pórtico, por el medio de esta armadura, me quedo con este área de sección, ¿vale? Y esto lo podría poner aquí encima. Ahí vemos la armadura. Bueno, el rayado, lógicamente, la zapata no tiene raya esto, pero eso se puede cambiar ahora o en cualquier momento. También puedo hacer secciones más locales, es decir, bueno, pues quiero que todo lo que salga por aquí se vea por aquí. Solo he cogido un área y digo, pues es para sacar una sección de este tipo, ¿no? Una sección que me diga la sección 12, ¿vale? Etcétera. Pues ahí tenéis la sección. Por ejemplo, una sección de esta zapata, pues pasaría lo mismo. Quiero sacar una sección de este elemento, podría hacer una sonométrica de una pieza desde aquí y pues quiero sacar, yo qué sé, pues la sección que viene por aquí. O vista al revés, podría ser, iría documentando, etcétera. ¿Vale? O quiero sacar esta sección. Bueno, en fin, ya no voy a hacer más tonterías. Y ahora lo que podrías ir documentando, es decir, si yo quiero sacar un esquema de doblado de esta barra, pues o bien global o parcial, esquema de doblado. Cuando saco el esquema de doblado, fijaros que aquí ya tiene un bulón de doblado, la puedo colocar paralela a las vistas igual, que no lo he hecho, puedo colocar esto paralelo aquí. Ahora podría sacar, por ejemplo, esta barra que va de lado a lado, ¿la veis ahí? Podría estar documentando gráficamente, pues igual que hacemos en los planos, solo que esto sería un trabajo, está en la misma, ¿no? Sí. Uy, perdón, voy a desplazar aquella. Lo importante de esto, voy a desplazar esto un poco más por abajo. La barra superior, que serán estas de aquí, no, este tiene barra superior, sí, por ejemplo, este tipo de barras. Estas son las de arriba, creo. Definir esquema parcial, igual. Ah, no, pero esta, a ver, espera un momento, voy a ver esta. Vale. La superior son estas de aquí.
esta de aquí. Entonces aquí voy a sacar el esquema parcial de esta barra, ¿lo veis? Bueno, si la quiero alinear tengo, como ya os digo, las opciones. Todo es personalizable, el color, la barra, cómo se ve. Importante de estas cosas, pues que imaginaros que ahora tenemos que cambiar este diámetro, o tenemos que cambiar, por ejemplo, esta es la posición 1, ¿vale? Y en total hay 12, ahí hay 2 barras, pero en total hay 12, la tenéis aquí, posición 1. En cualquiera de los sitios puedo cambiar el diámetro, por ejemplo. Me puedo venir aquí y decir, botón de la derecha. Lógicamente tenéis también todos los iconos y aquí tenemos. Habrá una opción que dice modificar posición. ¿Veis? La posición o la disposición. Calidad de acero, el bulón de doblado es 4 veces el diámetro. Automáticamente yo voy a decir, bueno, pues imaginaos que quiero aquí un 8 o lo que sea, o quiero más diámetro. Bueno, pues veis que ha cambiado el bulón de doblado. Voy a deshacer para que lo veáis. O sea, la armadura es un elemento inteligente. Igual pasaría si, por ejemplo, yo que sé, pues imaginaros que aquí, por lo que sea, una de las barras me estorba y tengo que modificar esto y alargarlo. Podría estirar el esquema. Mirad esa posición de ahí. Yo puedo coger un estira, como de AutoCAD, estirar esa esquina y decir que esto lo voy a traer pues 2 centímetros más para acá, 5, los que yo necesite. ¿Veis lo que ha pasado? ¿Vale? Es decir, y eso, por ejemplo, ahora esta barra mide 65. Aquí tenéis que la barra mide 65. Si hago un deshacer, la barra medía 70. Yo que sé, ahora por lo que sea, me interesa que esta barra no tenga patilla, porque la voy a enlazar con otra cimentación, que voy a hacer aquí un adosado o voy a no sé qué, y ahora me interesa que en este lado esta barra no tenga patilla. Pues lo puedo hacer en el esquema, como he dicho antes, o lo puedo hacer en la representación de la barra, directamente. Botón de la derecha. En este caso lo que quiero es cambiar a patilla. Bueno, veis que tenemos líneas de acotación, o sea, no estamos viendo ni la mitad, pero bueno. Bueno, pues por aquí lo que queremos es modificar patilla. Tenemos o modificación de la longitud, del ángulo, de la longitud y del ángulo, quitarle la patilla. Por ejemplo, en este caso me quiero quitar la patilla. ¿A cuál? A esta patilla. Bueno, ya no tiene patilla. Ya no tiene patilla ahí. Y ya no tiene patilla en ningún sitio. Vamos, aquí ya no tiene patillas. Esa barra. Aquí ya no tiene patillas. Entonces, con este mismo esquema, a través de un listado, igual que nos conectamos con mediciones, se lo podemos dar a una máquina de doblado. Con lo cual, digamos que lo que es la documentación, porque claro, lo que nos pasa muchas veces es que resulta que esta zapata, pues luego conecta con una cosa aquí que tenía otra cosa y eso, claro, como no sé, pues no lo he calculado, son refuerzos que yo hago. O por ejemplo, imaginaos que ahora, pues quiero añadir una barra aquí. ¿Vale? Pues le digo, quiero cambiar esta disposición de armaduras y resulta que ahí me dice que hay 2 barras a una distancia. Bueno, pues mire, yo quiero que haya 3. Pues ya he metido una nueva barra en el centro con esa distancia, ¿vale? O sea, cualquier cosa que hagamos, imaginaros que simplemente dice, bueno, pues esta zapata por cálculo ha salido de esta dimensión. Pero yo esta zapata la voy a agrandar para mi seguridad, la voy a coger por aquí y la voy a ampliar 10 centímetros. Pues tiro para acá 10 centímetros. Que esto lo puedo hacer otra vez. Bueno, como esta posición es la misma que esta, lógicamente se ha estirado la barra. Entonces, lo que podría es ahora recuperar y cambiar de posición estas barras, o a lo mejor es que quiero en realidad también ampliar 10 centímetros para allá, ¿vale? O 5 centímetros para cada lado. Que no quiero que esas barras se amplíen, pues lo que hago es renumerar la posición. Es decir, en cualquier momento yo puedo hacer que estas barras dejen de tener una posición a otra, ¿vale? Voy a deshacer. O sea, yo podría ir diseñando cosas que a mí me interesen. Bueno, esa barra la podemos dejar en medio. Veis que también ahí habría 3 barras. Y así cualquier operación con armaduras. Es decir, lo que tengo es como una depuración del sistema en 3D para que se adapte a lo que yo quiero. Y bueno, por mi parte, yo creo que ya he terminado. Bueno, no sé si luego habrá alguna pregunta. Igual se me han quedado muchas cosas en el tintero. Aquí teníamos antes el refuerzo, lo que pasa es que se ha quedado transparente, pero bueno. Y bueno, igual que sé que se va a cambiar la altura de un pilado de cualquier cosa, es decir, esto está todo accesible. No sé si había también, Juan Carlos, un detalle de acero en una de las esquinas. Sí, bueno, lo que pasa es que como le he puesto transparente... No, está en la otra esquina, en la de la izquierda, yo creo. Sí, pero espérate, vamos a poner esto otra vez que no sea transparente, porque si no lo vamos a ver. Vale.
Por ahí se ven unos tornillos y si lo giras un poco, sí, ahí está la chapa que había definido antes. La chapa con los tornillos. De todas maneras, yo creo que no lo he abierto en Solidity, ¿vale? Pero bueno, al final lo que estás viendo es lo mismo que has hecho tú, o sea. Sí. Claro, a mí me parece que esto es un muy buen sistema porque Trical te lo ha calculado, sacará unos planos, pero hay muchas veces que queremos hacer cosas que claro, con esta conexión podemos hacer muchísimas cosas, muchísima ventaja y tener una operatividad muy grande. ¿Vale? No sé si quieres añadir algo más. O... Sí, no, únicamente comentar eso, que aparte de intercambiar el modelo, que habéis visto que desde Alplan hacia Tricalc es útil para que no tengas que dibujar el modelo de nuevo, para poder hacer el cálculo, y también de Trical hacia Alplan se devuelve el modelo con las modificaciones o creamos un modelo nuevo como hemos hecho con la nave, y lo que hace Trical es que le añade elementos que no tenía antes el modelo, por ejemplo en el caso de las armaduras o de los detalles de unión, que últimamente pues se va cada vez más a exigir en los proyectos pues un nivel de detalle cada vez más alto. Entonces con este tipo de detalles pues ya puedes obtener un LO de 300 o 400 o así. Sí, Bien, pero además, David, además de obtener el LS, el detalle que quieras de la armadura, lo bueno es que esa armadura la puedes manejar en otros programas como el plan, es decir, eso es lo bueno del BIM, que a lo mejor, pues Trical cumple con todas sus funciones, pero claro, a lo mejor armado perfectamente, pero tú quieres meter ahí unos refuerzos, igual lo puedes hacer en Trical, pero hay veces que quieres diseñar pues la zapata ideal, la quieres poner más base por abajo, la quieres cambiar no sé qué, le pones tú un refuerzo porque no te fijas de esa zona. Todas esas operaciones pues quedan mucho mejor documentadas y bueno, y luego desde aquí ya te digo, se conecta con máquinas de doblado y todo. Y bueno, cualquier persona que lo quiera ver más en profundidad o quiera probar, pues se puede bajar una demo de nuestra web y bueno, podemos hacer una demostración o lo que necesite, ¿no? Pues bueno, si tenéis alguna duda, recordad que la podéis escribir ahora en la zona de preguntas de la derecha y le voy a pasar el micrófono a Antonio para que nos comente a ver si hay alguna duda que quiera que expliquemos en la pantalla. Sí, hola. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos y David. Sí, la verdad es que ha habido bastantes preguntas. Los estudiantes están bastante animados a profundizar en algunos temas. Entonces, si queréis, empezamos por la parte que estamos en estructuras. David, me comenta un usuario si puedes explicar un poco más, David, el tema del control de cambios. Si te viene una estructura de Alplan y un poco tú haces unos cambios, ¿cómo puedes incluso enviarle solo los cambios? ¿En Trical te refieres o en Mideplan? Sí, en Trical. Sí, en Trical, vamos a ver, voy a mostrar mi pantalla. Es interesante, porque si solo me mandan los cambios, ya no los tiene que comprobar el usuario de Alplan. Sí, pues aquí lo que habíamos hecho había sido importar el modelo y luego pues hacer cambios sobre él, ¿no? Entonces habíamos usado la opción de importar el archivo IFC, por aquí, estructural plan. Y bueno, pues yo vamos a generar rápidamente, bueno, le vamos a poner la losa de cimentación en la parte baja. Aquí losa de cimentación, pues en la parte baja. Y con esto generé la estructura. Bueno, hice algunos cambios más, pero con esto generé la estructura. Entonces, esta sería, digamos, la estructura que había llegado, con las primeras dimensiones que habían llegado. Aquí en geometría, historial, tenemos esta opción de añadir al historial, lo llamo archivo 1, por ejemplo, y luego pues hacíamos modificaciones, por ejemplo, pues eliminar esta barra que habíamos hecho, o voy a dibujar solamente pues dos diagonales por aquí. Y le asignábamos una sección, capturábamos la sección de esta viga, por ejemplo, y se la asignábamos a estas dos barras. Entonces, según vas haciendo cambios, en cualquier momento puedes volver a geometría historial, añadir al historial, así te vas creando pues el segundo hito, el tercero, el cuarto, distintos estados de la estructura, y en cualquier momento pues puedes ir a geometría historial, ver historial, y aquí te muestra pues los distintos estados por los que han ido pasando. Entonces podemos comparar, por ejemplo, la estructura actual con el archivo número 1, comparar, y por aquí pues ver los elementos que han cambiado. Entonces en gris aparecen los que eran iguales y en verde los nuevos y en rojo los eliminados. O si alguno hubiera cambiado de sección,
pues también se mostraría en color azul. Este sería un poco el modo de hacerlo. Bien, de acuerdo. Hay un usuario que comenta si en Tricalde existen también funciones para modificar las armaduras, peritaje de armaduras, añadir refuerzos. Porque claro, plantea que si ahora la armadura que está en Allplan se puede pasar a Trical para que la verifique. Yo creo que, bueno, una cosa es lo que ha explicado Juan Carlos, que es la modificación en Allplan de las armaduras ya para presentar los planos. Claro, si necesitamos alguna verificación estructural de esas armaduras, el flujo de trabajo sería diferente. Sería en Trical utilizar todas sus funciones de modificación, tanto de longitudes, de patillas, de diámetros, hacer el peritaje en Trical, dar por válido esas armaduras y ya sí pasarlas al plan para los planos. Entonces, si puedes un poco en esta línea explicar este flujo de trabajo, David, yo creo que ayudaría. Sí, mientras estaba explicando Juan Carlos su parte, he calculado esta estructura y, bueno, pues podemos ir, por ejemplo, a resultados armaduras de pórticos. Vamos a ver, por ejemplo, pues alguno de estos pórticos. Y, bueno, pues estas serían las armaduras los planos de armado que genera Trical automáticamente. Entonces, por aquí figuran pues los diámetros, las longitudes, las patillas, etcétera. Y existen posibilidades de modificar estas armaduras con resultados armaduras retocar. Hay muchas cosas que se pueden cambiar. El armado de montaje, los estribos, los refuerzos, el de pilares, etcétera. Por ejemplo, vamos a modificar un refuerzo. Selecciono este redondo de aquí. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, pues que sus dimensiones, en vez de ser 165 centímetros, pues que sea más corto. Por ejemplo, vamos a ponerle 100. Entonces, hay un botón peritar que lo que hace es que te va dando secciones a la viga. En este caso le he pedido cada 30 centímetros. Y en cada una de esas secciones te va dando los datos del cálculo para ver si es válido o no. Entonces tienes aquí el armado inferior con el armado real, el necesario, el porcentaje entre ambos, el armado superior, etcétera. Y por la derecha nos aparecen también los momentos. Aquí tendríamos el momento positivo último que soportaría la sección con este armado y el momento de cálculo y el cociente entre ambos. Entonces, de ese modo se puede ir comprobando que el cambio que estás haciendo sea válido desde el punto de vista del cálculo. Luego, cuando estás conforme con ese cambio, pulsas guardar y ya se almacena pues con la nueva longitud que le habíamos pedido. De ese modo puedes cambiar longitudes, diámetros, etcétera, o añadir refuerzos nuevos. Bien, de acuerdo. Y también comenta otro usuario que es usuario de Trical antiguo, comenta que la tabla de fabricación existe también en Trical, ¿no? Porque ha explicado Juan Carlos una tabla en Allplan, pero aquí también hay tabla de fabricación, ¿no? Sí, dentro de resultados, por aquí tenemos fabricación, ver tabla global de fabricación, y esto lo que hace es que genera pues todas las cantidades de acero necesarias, bueno, de acero corrugado, de hormigón, en este caso tengo algunos forjados que no me están cumpliendo. Entonces, la tabla de fabricación detalla todas las armaduras de acero corrugado, con sus longitudes, sus dobleces, etcétera, todos los metros cúbicos de hormigón y también los kilos de acero laminado. Esta sería la tabla de fabricación. Si me voy, por ejemplo, a esta parte de barras y pórticos, aquí, bueno, pues se genera esta tabla pues con los datos de cada pórtico, el número de redondos. Por ejemplo, en este caso, pues hay dos redondos del 12, 8 más 12,08 más 8 de patilla. Aquí te va poniendo la longitud total, el peso, bueno, la longitud de los dos redondos, esto suma es el doble, ¿no? Y este sería el peso y el tipo de acero. Este tipo de tablas pues te las va mostrando así para las vigas, para los pilares o también pues para la cimentación o las losas, etcétera. Por aquí tenéis también los metros cúbicos de hormigón, los kilos de acero estructural y también pues los detalles de placas de anclaje, etcétera. Se puede exportar a Excel esta tabla por si queréis, bueno, pues enviársela a alguien para que vaya haciendo la preparación de todas estas armaduras. Hola Antonio, ¿estás ahí? Comentaba que vamos a pasar ya a la fase de presupuestos. Hay una pregunta de un usuario de Allplan que comenta que le gustaría repasar un poco el concepto de crear una clase en Mideplan y esa clase ver su medición y pasarla a CEST.
¿Cómo se hace? Crear clases nuevas, ¿no? Sí, crear clases nuevas y luego pasarlo a GES para ver la medición. Sí, aquí os comentaba antes con este esquema la relación que hay entre el código de la clase, que le definíamos al local, y bueno, pues todas las partidas que se generan. Que esto puede ser para un local o para un elemento. Por ejemplo, el muro pues también genera estas 3 o 4 partidas, o la ventana también. Entonces, esas clases se generan aquí con esta función de clases de elementos en Mideplan. Y bueno, pues se incluyen ya muchas clases creadas, pero se pueden editar. Por ejemplo, si localizo la HB3, que es la que figuraba aquí en este esquema, pues al hacerle doble clic me incluye por aquí las partidas que se van a generar. Entonces, esta lista la puedes tú modificar. Con este icono puedes insertar fila, eliminarlas, cortar, copiar y pegar. Y tienes para cada partida las medidas que quieres obtener. Por ejemplo, el chapado de mármol. Pues queremos, estas son las columnas del presupuesto, largo, ancho y alto. Queremos que en la columna largo me coloque el perímetro de la zona, del local, y en la columna alto, pues la altura. Entonces aquí lo puedes tú modificar. Por ejemplo, el pavimento de mármol, pues el área del local. Si quisieras, también le puedes aplicar un factor. Por ejemplo, supongamos que el chapado de mármol solo queremos que cubra el 80% de la altura. Pues le pones ahí ese factor y de ese modo las mediciones de GES pues ya vendría aplicado este factor. Aquí a la derecha está el código de las bases de precios, en este caso tengo la base centro y la base IBE, y estos son ya pues los códigos de las unidades de obra que se van a generar. En este caso, chapado de mármol travertino, con su texto largo, su descomposición, etcétera. Y estas clases se pueden crear, por ejemplo, un modo bastante cómodo de hacerlo sería con este icono de copiar clase. Aquí le puedes dar otro nombre, por ejemplo, HB3bis. Aquí le vas haciendo modificaciones. Por ejemplo, pues en este caso quiero que en vez de haber en cada habitación de este tipo, en vez de haber 4 bases de enchufe, pues haya solamente 2. O ese tipo de cosas, ¿no? Eliminar una línea. Aquí tenemos, por ejemplo, los sanitarios. Aquí depende si a los sanitarios se le asigna directamente un código, pues no hace falta que los incluyas en la habitación. Entonces los podríamos quitar. Entonces, de ese modo puedes ir creando clases nuevas o hacer una copia para irlas modificando. Y también hay una opción que permitiría crear las clases importándolas mediante archivos de Excel. Con este icono podemos cambiar la base de datos de clases de elementos. Aquí me creo una nueva, por ejemplo voy a llamarlo importado. Y en este caso, esto vamos a ver. En este caso la lista está vacía y lo que puedo es con este icono importar un archivo de Excel. El formato que deben tener los archivos de Excel sería este que veis aquí. El código de la clase, su descripción y luego las partidas que se van a generar. Partida, unidad de medida, precio unitario y las medidas que queremos utilizar. Entonces, si queremos importar este archivo, pues en Mideplan utilizaremos este icono de importar clases de Excel. Aquí lo localizo. Y bueno, pues de ese modo se generarían las clases automáticamente. En este caso, pues estas 2 clases y bueno, pues las partidas que había dentro de cada una de ellas, con sus longitudes, su altura, su factor, que serían los datos que hay aquí. Entonces, o bien las podéis crear en el propio Mideplan con esas funciones, o si os creáis una lista en Excel, se puede importar como hemos visto. Bien, David, muchas gracias. Pero un usuario de Allplan comenta qué diferencias puede haber entre seguir utilizando el formato XCA que yo comentaba al principio, como formato existente desde hace muchos años, y la nueva conexión con Mideplan en IFC. Si podemos resumir las ventajas. ¿Me ha escuchado, David? No sé si es una pregunta para mí o para Juan Carlos. No, yo creo que sería para ti, David. Y claro, el tema de Mideplan influye mucho. Sería para ti, David. Vale. Sí, antiguamente teníamos el modo de conexión. Creo que tengo por aquí un esquema. No lo tengo aquí. Teníamos el modo de conexión mediante archivos XCA. Que, bueno, pues eso lo que hacíamos era que a cada uno de los elementos del modelo le asignábamos un código. Vamos a verlo en este esquema. A cada muro, por ejemplo, que dibujábamos en Allplan, le asignábamos un código y de ese código se podía generar solamente una partida, porque lo que hacíamos es que le asignábamos ya directamente el código de la partida. Entonces,
iba una relación de 1 a 1. Ese sería el método que usábamos antes. Y después se generaba un presupuesto en formato XCA que lo importábamos directamente con GEST. Y el concepto de habitaciones o de locales no existía, o no se le solían o no se podían asignar códigos a los locales. O si se le asignaba no servía de mucho porque no se podían generar varias partidas con cada código. Entonces, antiguamente con este método siempre le íbamos poniendo directamente el código de la partida. Tenía que ser solo una. Entonces, el nuevo método consiste en asignarle el código de la clase y a partir de ahí ya se generan muchas partidas. Algunas midiendo perímetro por altura, otras con el área, otras con el número de unidades. Y bueno, pues eso agiliza mucho el proceso porque no tienes que ir a cada elemento a asignarle un código. Y también aquellos elementos que no hayas dibujado, como las bases de enchufe, se incluyen también en el presupuesto, aunque no existieran en el modelo. Bien, de acuerdo. Sí, un usuario comenta que no ha entendido muy bien cómo en GEST se puede seleccionar un elemento en el modelo BIM y ver qué partidas ha generado. Sí, aquí teníamos en GEST, tengo varias ventanas abiertas, me voy a la del proyecto. Entonces, lo que tenéis que hacer es pulsar este icono de la flecha y cuando seleccionas, pinchas aquí en el elemento, a la izquierda en el presupuesto, veis que se ha cambiado. La partida seleccionada es esta, es la fábrica de ladrillo perforado. O, por ejemplo, si selecciono esta viga, pues en la izquierda se selecciona la partida del hormigón para armar y la del acero corrugado. De ese modo se localiza cada elemento qué partidas genera. Y bueno, pues si te sitúas en esa partida, también te lo localiza. Por ejemplo, si volvemos a esta partida, la seleccionamos y aquí aparecen sus líneas de medición. Cuando pinchas en el elemento, también te localiza esa línea de medición en particular, por si la quieres modificar o eliminar o lo que sea. Vale, bien, de acuerdo. Hay un usuario que pregunta si con Mideplan puede llevar control de cambios. Es decir, te mandan un proyecto ya en un modelo BIM y luego al poco tiempo te mandan un modificado. ¿Se puede saber las diferencias tanto a nivel de mediciones como de presupuesto? Sí, tengo un ejemplo que incluye unas pequeñas modificaciones. Vamos a verlo. Un segundo. Sería por aquí, bueno, pues tengo este archivo que está en dos versiones. El archivo sample tiene unos tamaños de ventanas y el sample 2 tiene otros tamaños de ventanas diferentes. Entonces vamos a ver qué sucede cuando va habiendo cambios en el modelo, cómo se controla con Mideplan pues las cosas que han cambiado. Entonces este archivo pues tiene por aquí, vamos a girarlo un poco, tiene unos tamaños de ventanas, por aquí, en esta zona, que son más anchas, ¿no? Miden como 1,20 m o así de anchura estas ventanas. Y vamos a abrir el archivo que se llama Sample2. Se pueden abrir varios archivos a la vez, como estáis viendo. Lo que sucederá es que se van poniendo aquí en distintas solapas. Entonces, bueno, pues aquí si lo giramos y lo vemos por detrás, pues veis que las ventanas son más estrechas, ¿no? Aquí tenemos las ventanas estrechas en el sample 2 y las ventanas anchas en el sample. Entonces, hay un icono por aquí, que permite comparar archivos. Entonces, le puedes decir que compare el primero con el segundo y si quieres que te muestre en la tabla todos los elementos o, por ejemplo, si quieres que los elementos iguales no te los muestre o los elementos nuevos o los elementos eliminados, o los que han cambiado de tamaño si quieres mostrar el tamaño anterior y el tamaño nuevo. En este caso voy a activarlo todo. Y se va mostrando en la tabla central mediante este código de colores. Estas columnas las voy a hacer un poco más anchas. Bueno, en este caso está en milímetros cuadrados. Esto depende de los programas que generan las mediciones. Algunos los generan en una unidad o en otra. La mayoría se pueden elegir. Entonces aquí vemos, por ejemplo, pues medidas anteriores y posteriores. Voy a buscar las ventanas. Los que tienen el igual significa que son iguales en los dos modelos. Y, por ejemplo, aquí tengo estas ventanas, ¿no? Entonces tengo la del modelo 1,
Por aquí a la derecha pues aparecen sus dimensiones. Esta es la ventana más ancha de 1,20 m. Y aquí tenemos la del modelo 2, la que tiene sobre fondo verde, que sería la más estrecha. Aquí en las opciones le voy a decir que me dibuje las aristas para que se vea más claro. Y en este caso estamos viendo las dos ventanas simultáneamente, la ancha y la estrecha. Entonces aquí podemos decidir si queremos dejar de ver el modelo 1 o dejar de ver el modelo 2, ¿no? para tenerlo así. Y en el momento en el que vas a generar el presupuesto, también le puedes decir si dentro del archivo del presupuesto quieres que te incluya solo los elementos que han variado. Por ejemplo, podríamos activar solo los elementos que están presentes en el archivo 2, es decir, los elementos nuevos. Y los elementos que hayan cambiado de tamaño, solo los que tengan el tamaño del archivo 2. Y los elementos iguales, si quieres, los incluyes en el presupuesto o si quieres, no. Aquí tienes la opción, si el presupuesto ya existe, este archivo ya existía de antes, si quiero, en partidas ya existentes, añadirles líneas de medición o reemplazarlas. Entonces, en este caso, si le digo que me incluya solo los elementos nuevos, pues le diría que me añada líneas de medición. Así tengo el presupuesto, lo mantiene todo lo que tuviera ya hecho y me añadiría solo las líneas nuevas. O si han cambiado los tamaños, pues aquí le digo que me incluya también los elementos iguales y le diría que reemplazara las líneas de medición. Este sería un poco el método de ir comparando las cosas que van cambiando a lo largo del desarrollo del proyecto con los cambios que van surgiendo. Bien, muchas gracias. Pues por mi parte nada más, todas las preguntas están ya respondidas en el momento o estas que hemos dejado para el final. Ya si queréis despedir vosotros. De acuerdo, pues nada, por mi parte únicamente agradeceros vuestro interés y la asistencia y Juan Carlos, muchas gracias también por la colaboración. Si queréis contactar con nosotros, pues en caso de que queráis ampliar más información sobre los programas de Artec, pues aquí en nuestra página web tenéis una zona de contacto, en artec.com pues hay una zona de contacto donde podéis rellenar un formulario por si queréis que os hagamos alguna demostración personalizada. Y Juan Carlos, no sé si quieres agregar tú algo más. Bueno, nada, daros las gracias por invitarnos a esta sesión y nada, que a mí me ha sorprendido gratamente Mideplan. Yo creo que en el entorno BIM es una buena herramienta. Existe el otro tema de mediciones que funciona perfectamente con Alplan y que ha funcionado muy bien y que nos permite unas mediciones muy interactivas. Y bueno, Mideplan, sobre todo para lo que es gestionar el modelo y la conexión, pues es un programa que tiene bastante futuro y que seguro que irá mejorando. Y bueno, pues igual que has dicho tú, alplan.com, y ahí pueden descargarse una demo si quieren, de 30 días, pueden rellenar un formulario de contactos para pedirnos cualquier cosa, una demostración o lo que sea, o pueden llamarnos por teléfono o escribirnos un correo que ahí viene la información a info.is@.alplan. Así que nada, bueno, muchas gracias por poner la página. Pues ahí tenéis toda la información, ¿vale? Y nada, estamos a vuestra disposición, encantados. Y muchas gracias al grupo de Artec. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia y lo dicho, cualquier cosa, contactad con nosotros y ya lo vamos ampliando. Muchas gracias. Hasta la próxima.